Y bueno, estoy de regreso con esta teoría. Finalmente les traigo el capítulo 10 del fanfic. El fic estuvo en pausa unos días ya que estuve probando diferentes formas de escritura. Si les soy sincero, creo que estar experimentando con diferentes estilos de escritura me está empezando a ayudar mucho. Si comparáramos el capítulo 1 de este fanfic a este capítulo, creo que hay una gran diferencia en cuanto a estilo de escritura. Como sea, a lo que vinieron. En este capítulo se mostrará una parte del arco del uso. Hice algunos cambios para que no sean peleas tan aburridas o fáciles. Sin nada más que decir, los dejo con el capítulo. Capítulo 1. La segunda cara de la moneda. Ground Beta, 5 p.m. El sol de la tarde bañaba las instalaciones de entrenamiento con una luz dorada, proyectando sombras alargadas sobre el concreto desgastado. El aire fresco y sereno contrastaba con la tensión que se acumulaba en el ambiente, un preludio silencioso de lo que estaba por venir. La vasta explanada de Ground Beta, con sus estructuras simuladas de edificios derruidos y obstáculos estratégicamente colocados, parecía estar lista para desafiar a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a ella. Melissa Shield se encontraba en el centro del campo, realizando una serie de estiramientos metódicos. Sus movimientos eran precisos, casi calculados, reflejando su determinación. Su cabello rubio, recogido en una coleta alta, se balanceaba suavemente con cada inclinación de su cuerpo, reflejando los últimos rayos del día como si fueran hilos dorados. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras intentaba concentrarse en lo que estaba por venir. «Oye, Izuku, creo que ya estoy lista», anunció Melissa mientras se incorporaba tras un último estiramiento de brazos. Su voz era firme, pero no lograba ocultar del todo el leve temblor que denotaba su incertidumbre. Izuku Midoriya observaba desde una pared cercana, apoyado casualmente contra el concreto rugoso. Su bufanda roja ondeaba ligeramente con la brisa vespertina mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro al escuchar las palabras de Melissa. «Antes que nada», dijo con un tono juguetón, «tienes que llamarme Sensei». Melissa arqueó una ceja, claramente poco impresionada por su intento de imponer autoridad. «No, no lo haré», respondió sin titubear. Su tono mezclaba diversión y determinación, dejando claro que no cedería ante las bromas de Izuku. Izuku suspiró dramáticamente, encogiéndose de hombros como si hubiera sufrido un gran rechazo. «Lo intenté», murmuró con fingida resignación. Sin embargo, la expresión relajada en su rostro desapareció rápidamente cuando adoptó una postura más erguida y seria. Sus ojos azules brillaron con intensidad mientras daba un paso hacia el centro del campo. «Bien», comenzó con voz firme y autoritaria. «Nezu nos dio acceso a este lugar para entrenar sin restricciones. Así que usar One for All a toda potencia no será un problema, técnicamente». Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Aunque confiaba en Izuku más que en nadie cuando se trataba de entrenamiento, la idea de usar One for All a plena potencia seguía siendo intimidante. Sus dedos comenzaron a juguetear nerviosamente con el borde de su camiseta mientras desviaba la mirada. Yo no creo que sea buena idea usarlo a toda potencia», admitió finalmente en voz baja. Izuku notó su inquietud y suavizó su tono al responder. «No te preocupes». Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos para transmitirle seguridad. «Dije que no habría problema. No que te haría usarlo al 100%. Aunque si quieres intentarlo», hizo una pausa deliberada antes de añadir con una sonrisa tranquilizadora. «Recuerda que puedo curarte». Melissa levantó la vista hacia él, encontrando en sus ojos una confianza inquebrantable. Esa mirada parecía decirle que todo estaría bien siempre y cuando siguiera sus instrucciones. Poco a poco, sus hombros se relajaron y asintió con determinación renovada. «Ahora dime», continuó Izuku mientras daba un par de pasos para posicionarse frente a ella. Su voz adquirió un tono más didáctico. Era evidente que estaba entrando en modo profesor. «Normalmente, ¿cómo activas One for All?». Melissa reflexionó por un momento antes de responder. Un leve rubor tiñó sus mejillas al recordar las instrucciones poco ortodoxas de su tío Olmigt. Finalmente murmuró: «Bueno, el tío Migt me dijo que tenía que... ¿Qué?
Presionó Izuku con genuina curiosidad mientras arqueaba una ceja. Melissa tragó saliva antes de confesar. Tenía que apretar el trasero y gritar desde el fondo del corazón: ¡Smash! Por un instante hubo silencio absoluto entre ambos, hasta que Izuku ahogó una risa detrás de su mano, camuflándola hábilmente con una tos ligera. Eso suena exactamente como algo que All Might diría, comentó entre risas contenidas. Sus ojos brillaban con diversión mientras intentaba recuperar la compostura. Melissa desvió la mirada hacia el suelo, claramente avergonzada por la anécdota. Bueno, continuó Izuku mientras adoptaba nuevamente un tono serio pero amable, aunque ese procedimiento puede ser efectivo para activarlo inicialmente, no es lo ideal para usar One for All sin destrozarte en el proceso. Melissa asintió lentamente, enfocándose completamente en las palabras de Izuku. One for All es un Kirk extremadamente poderoso, explicó él mientras comenzaba a caminar lentamente alrededor de ella como si evaluara cada aspecto de su postura y actitud. Tanto que tu cuerpo no está diseñado para manejarlo a toda potencia, al menos no todavía. Hizo una pausa antes de añadir: dime, ¿qué crees que deberías hacer para evitar romperte? El rostro de Melissa se arrugó ligeramente en concentración mientras procesaba la pregunta. Tras unos segundos de reflexión, sus ojos se iluminaron con comprensión. Debo usar menos poder, respondió finalmente, una sonrisa tímida pero satisfecha extendiéndose por su rostro. Exactamente, confirmó Izuku con un asentimiento aprobatorio y una ligera sonrisa en los labios. Ahora intenta hacerlo. ¿Eh? ¿No me dirás nada más?, preguntó Melissa con incertidumbre evidente en su voz. No, respondió Izuku con confianza mientras cruzaba los brazos nuevamente frente a ella. Inténtalo por tu cuenta. Yo te supervisaré. Melissa retrocedió unos pasos para prepararse, su rostro reflejando una mezcla de determinación y nerviosismo. Cerrando los ojos, comenzó a concentrarse en canalizar One for All hacia su brazo derecho. En cuestión de segundos, la extremidad se llenó de energía pura. Arcos dorados chisporrotearon alrededor de su piel mientras venas rojas se marcaban a lo largo del brazo como ríos incandescentes. La tensión en sus músculos era palpable, visible incluso para un observador casual. Melissa apretó los dientes, intentando reducir el flujo de poder para hacerlo manejable. Sin embargo, el proceso resultó más difícil de lo que había anticipado. Aunque logró disminuirlo parcialmente, el dolor seguía siendo intenso, y finalmente se vio obligada a desactivar One for All cuando sintió que su brazo estaba a punto de ceder. Izuku observó todo el proceso con ojos críticos desde su posición, su expresión relajada reemplazada por una mezcla de concentración y preocupación. Cada detalle, desde la forma en que Melissa canalizaba la energía hasta la manera en que su cuerpo reaccionaba al poder, estaba siendo meticulosamente analizado. Melissa se aferró a su brazo adolorido mientras jadeaba ligeramente por el esfuerzo, gotas de sudor perlando su frente. Negando suavemente con la cabeza, Izuku caminó hacia ella y colocó su mano sobre el brazo lesionado de Melissa. Una cálida luz dorada emanó de su palma mientras comenzaba a curarla, el dolor disminuyendo gradualmente bajo su toque. Eso fue un buen intento, comentó finalmente Izuku, un toque de sarcasmo apenas perceptible en su voz. ¿Eso crees?, replicó Melissa, bajando la cabeza con desánimo evidente en su tono y postura. No te lamentes, dijo él suavemente antes de dar un paso atrás para darle espacio. Su voz se volvió más didáctica cuando continuó. Será mejor que te dé otro tipo de explicación. Hizo una pausa dramática antes de preguntar: ¿qué prefieres? ¿Peras o manzanas? Melissa le dirigió una mirada exasperada que solo provocó una risa ligera por parte de Izuku. Está bien, concedió él alzando las manos en señal de rendición. Imagina One for All como una antorcha. ¿Cómo lo percibes tú? Melissa frunció el ceño mientras consideraba la pregunta, sus ojos azules reflejando su proceso mental. El tío Mick me dijo que es como una antorcha rebosante de fuego, respondió finalmente, su voz cargada de incertidumbre. Izuku asintió lentamente, procesando la información. Esa imagen funciona por ahora, dijo antes de continuar con tono más serio. Imagina esto. Tu antorcha está rebosante de fuego, tanto que amenaza con desbordarse y quemarte. Necesitas reducir esa llama para mantenerla bajo control.
Melissa asintió nuevamente, sus ojos brillando con comprensión mientras procesaba la analogía. También puedes pensarlo como un vaso lleno hasta el borde, añadió Izuku después de unos segundos de reflexión. Si intentas llenarlo más allá de su capacidad, se derramará. Con cada palabra del joven Midoriya, Melissa sentía como las piezas comenzaban a encajar en su mente, formando una imagen más clara del poder que intentaba dominar. Imagina que ese vaso eres tú, prosiguió Izuku con calma pero firmeza en su voz. Llénalo solo hasta donde puedas soportar sin derramar ni una gota. Las últimas palabras resonaron profundamente en Melissa, quien asintió con renovada determinación. Si algo malo llegara a ocurrir, estoy aquí, añadió Izuku, su voz cargada de una confianza inquebrantable que pareció infundir valor en Melissa. Inspirada por la confianza que Izuku proyectaba en ella, Melissa respiró profundamente, cerrando los ojos para concentrarse. Visualizó el océano inmenso que representaba One for All, un poder tan vasto y abrumador que parecía imposible de contener. Pero esta vez, en lugar de dejarse intimidar, imaginó un vaso pequeño y resistente, lo suficiente para contener una fracción del poder sin desbordarse. La energía dorada comenzó a recorrer su cuerpo nuevamente, pero esta vez no se concentró únicamente en su brazo. En su lugar, dejó que fluyera por todo su ser, distribuyéndose de manera uniforme. Era como si cada fibra de su cuerpo se llenara con una cálida corriente eléctrica que chisporroteaba suavemente a su alrededor. Cuando abrió los ojos, pequeños arcos dorados bailaban alrededor de sus extremidades. No era tan abrumador como antes, era manejable. Su respiración era estable, y aunque sentía una ligera tensión en sus músculos, no había dolor. Izuku la observó con atención desde unos metros de distancia. Había cruzado los brazos nuevamente, pero esta vez su postura era menos relajada y más analítica. Una sonrisa de aprobación se dibujó en su rostro al ver cómo Melissa había logrado controlar el flujo de energía. Eso es, dijo con un tono tranquilo pero lleno de orgullo. ¿Cómo te sientes ahora? Melissa levantó ambas manos frente a ella, observando cómo los arcos dorados danzaban entre sus dedos. Es diferente, admitió con una mezcla de asombro y emoción en su voz. Siento que mi cuerpo está más fuerte, pero no me duele como antes. Perfecto, respondió Izuku mientras daba un paso adelante, su postura cambiando sutilmente a una más preparada para la acción. Ahora que has logrado estabilizarlo, es hora de probarlo en movimiento. En movimiento, repitió Melissa, parpadeando sorprendida ante la sugerencia. Izuku asintió con una sonrisa traviesa que iluminó sus ojos azules. One for All no es solo para mostrar luces bonitas, bromeó mientras levantaba las manos y adoptaba una postura defensiva. Ven hacia mí. Quiero ver cómo manejas tu velocidad y fuerza con este nivel de control. Melissa tragó saliva, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. A pesar de la confianza que sentía al haber logrado estabilizar el Kirk, sabía que enfrentarse a Izuku no sería fácil. Pero eso no la detendría. De acuerdo, dijo finalmente mientras adoptaba una postura ofensiva. Sus pies se posicionaron firmemente en el suelo mientras flexionaba ligeramente las rodillas, preparándose para el enfrentamiento. Izuku inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Cuando estés lista, dijo simplemente, su voz calmada pero cargada de anticipación. Melissa no necesitó más invitación. Con un impulso explosivo que sorprendió incluso a ella misma, se lanzó hacia adelante. El suelo bajo sus pies crujió ligeramente por la fuerza del despegue mientras acortaba rápidamente la distancia entre ella y Izuku. Detroit Smash. Exclamó mientras lanzaba un puñetazo directo hacia él, el nombre del ataque saliendo instintivamente de sus labios. Pero Izuku no estaba allí para recibirlo. En el último segundo, con una fluidez casi inhumana, Izuku dio un paso lateral. El puño de Melissa pasó rozando su mejilla, tan cerca que pudo sentir el desplazamiento del aire. La fuerza del golpe creó una ráfaga de viento que hizo ondear su bufanda roja como una bandera en medio de una tormenta. Demasiado predecible, comentó Izuku mientras giraba sobre sus talones para enfrentarla nuevamente, una sonrisa desafiante en sus labios. Melissa no se dejó intimidar por el comentario.
giró rápidamente sobre sí misma, aprovechando el impulso de su ataque fallido, y lanzó un segundo golpe. Esta vez apuntó hacia las costillas de Izuku con un golpe ascendente, intentando sorprenderlo con el cambio de dirección. Izuku levantó un brazo para bloquear el ataque, pero incluso con su fuerza superior, sintió el impacto resonar a través de su antebrazo. Eso estuvo mejor, admitió mientras retrocedía ligeramente para crear espacio entre ambos, una chispa de aprobación brillando en sus ojos. Melissa aprovechó la oportunidad para continuar su ofensiva, lanzando una combinación de golpes rápidos y precisos. Aunque ninguno conectaba directamente con Izuku, cada movimiento mostraba una mejora notable en su control sobre One for All. Sus puños cortaban el aire con un silbido, dejando estelas doradas a su paso. «Estás aprendiendo rápido», comentó Izuku mientras esquivaba otro golpe dirigido a su rostro, su cuerpo moviéndose con una gracia casi felina. «Pero aún estás dejando demasiados huecos abiertos». Antes de que Melissa pudiera responder o ajustar su postura, sintió como algo invisible la empujaba hacia atrás con fuerza moderada. Fue como si una ráfaga de viento comprimido hubiera chocado contra ella, obligándola a retroceder varios pasos hasta recuperar el equilibrio. «Y también necesitas trabajar en tu defensa», añadió Izuku con una sonrisa juguetona mientras bajaba ligeramente la mano derecha, dejando claro que había usado su psicoquinesis para empujarla. Melissa respiró profundamente mientras volvía a adoptar su postura inicial. A pesar del sudor que comenzaba a acumularse en su frente y del cansancio que empezaba a sentirse en sus piernas, no podía evitar sonreír. La emoción del combate, la sensación de poder fluyendo por su cuerpo, todo era nuevo y emocionante. «Esto es increíble», murmuró para sí misma antes de volver a lanzarse al ataque, determinada a sorprender a Izuku aunque fuera una vez. El entrenamiento continuó durante varios minutos más, cada intercambio mostrando pequeñas mejoras en los movimientos y decisiones de Melissa. Aunque estaba lejos de igualar la experiencia o habilidad de Izuku, cada golpe fallido y cada corrección le enseñaban algo nuevo sobre cómo manejar One for All. Finalmente, cuando Melissa lanzó un último ataque desesperado, una patada baja seguida por un puñetazo ascendente, Izuku decidió terminar el combate amistoso. Con un movimiento fluido que pareció desafiar la física, esquivó ambos ataques y apareció detrás de ella en un parpadeo, su velocidad mejorada por psicoquinesis dejando a Melissa momentáneamente desorientada. Antes de que pudiera reaccionar, Melissa sintió como algo suave pero firme tocaba ligeramente la parte superior de su cabeza. «Eso sería todo por hoy», dijo Izuku mientras retiraba la mano con una sonrisa tranquila, su respiración apenas agitada a pesar del intenso intercambio. Melissa giró rápidamente para enfrentarlo nuevamente, lista para continuar, pero al ver la expresión relajada en el rostro de Izuku y sentir como sus propios músculos temblaban ligeramente por el esfuerzo acumulado, supo que tenía razón. Respirando profundamente para calmarse, Melissa asintió lentamente. «Está bien, tienes razón», admitió mientras dejaba caer los brazos a los costados, el brillo dorado de One for All desvaneciéndose gradualmente de su cuerpo. Izuku dio unos pasos hacia ella antes de colocar suavemente una mano sobre su hombro derecho. Una cálida luz dorada emanó brevemente mientras curaba cualquier daño menor causado durante el entrenamiento. «Lo hiciste muy bien hoy», dijo sinceramente mientras retiraba la mano, su voz cargada de orgullo genuino. «Has dado un gran paso al aprender a controlar One for All sin lastimarte». Melissa sonrió débilmente pero con genuino agradecimiento, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y satisfacción. «Gracias, aunque todavía tengo mucho por mejorar». «Y lo harás», aseguró Izuku mientras comenzaban a caminar juntos hacia la salida del campo de entrenamiento. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte, bañando Ground Beta en tonos cálidos de naranja y oro. «Esto es solo el comienzo, Melissa. Con práctica y dedicación, llegarás lejos». Mientras se alejaban del campo de entrenamiento, Melissa no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y anticipación por lo que el futuro le deparaba. Con Izuku como su mentor y el poder de One for All fluyendo por sus venas, sabía que estaba un paso más cerca de convertirse en la heroína que siempre había soñado ser. Al día siguiente, el sol matutino bañaba las calles de Musutafu con una luz dorada y cálida.
Izuku caminaba hacia abajo con paso decidido, disfrutando del aire fresco que acariciaba su rostro y del suave murmullo del tráfico urbano que despertaba lentamente. Su bufanda roja ondeaba suavemente al viento, como una bandera silenciosa que anunciaba su presencia. Mientras se acercaba al imponente edificio de UA, Izuku notó algo inusual que rompía la rutina habitual. Un enjambre caótico de reporteros se agolpaba frente a las puertas principales, sus micrófonos y cámaras apuntando ansiosamente hacia cualquier estudiante que intentara entrar. El bullicio de sus voces competía con el ruido del tráfico, creando una cacofonía de preguntas y exclamaciones. Izuku frunció ligeramente el ceño, sus ojos azules escaneando la escena con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró para sí mismo, ajustando ligeramente el ritmo de sus pasos para evaluar mejor la situación. Los periodistas lanzaban preguntas al azar, sus voces superponiéndose en un coro desesperado por obtener información. Dinos. ¿Cómo es All Might como profesor? ¿Es cierto que enseña técnicas secretas? ¿Qué tan exigente es su entrenamiento? Entre la multitud, Izuku distinguió a Ida, quien intentaba responder con su habitual tono formal y meticuloso. Sin embargo, sus explicaciones detalladas parecían aburrir incluso a los camarógrafos más pacientes, que buscaban con la mirada a alguien más interesante para entrevistar. De repente, uno de los reporteros notó la figura imponente de Izuku acercándose. Su cabello bicolor, blanco y negro, destacaba entre la multitud como un faro en la noche. En cuestión de segundos, todos los micrófonos giraron hacia él, como si fueran imanes atraídos por un campo magnético invisible. ¿Tú eres uno de los estudiantes del curso de héroes?, preguntó una reportera de cabello castaño, empujando su micrófono hacia el rostro de Izuku. ¿Qué opinas sobre tener al héroe número 1 como maestro?, inquirió otro, sus ojos brillando con la anticipación de una exclusiva. ¿En UA permiten teñirse el cabello? Esta última pregunta, lanzada por un joven reportero con gafas, tomó a Izuku completamente desprevenido. ¿Teñirme?, pensó Izuku, llevando instintivamente una mano a sus mechones bicolores. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios antes de responder con voz calmada y segura. Lamento decepcionarlos, pero soy estudiante del curso general. Hizo una pausa dramática, disfrutando internamente de la confusión que sus palabras causaron entre los reporteros. No tengo mucho contacto con All Might, ni siquiera lo he visto en persona. Los periodistas intercambiaron miradas incrédulas, sus expresiones oscilando entre la sorpresa y la decepción. Un chico así, en estudios generales. Parecían preguntarse silenciosamente entre ellos mismos, incapaces de conciliar la apariencia imponente de Izuku con la idea de un estudiante común. Sin esperar más preguntas innecesarias o incómodas, Izuku inclinó ligeramente la cabeza en una despedida educada. Con movimientos fluidos y seguros, se abrió paso entre la multitud de reporteros, que aún murmuraban confundidos, y cruzó las puertas principales del campus. Una vez dentro del edificio principal de UA, Izuku dejó escapar un suspiro de alivio. El bullicio de los reporteros quedó atrás, reemplazado por el murmullo familiar de estudiantes preparándose para otro día de clases. Mientras caminaba por los pasillos pulidos hacia el aula 1A, no pudo evitar reflexionar sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Esto será algo normal ahora que All Might está aquí, se dijo con una mezcla de resignación y diversión. La presencia del símbolo de la paz en UA había transformado la escuela en el centro de atención mediática, y Izuku sabía que tendrían que acostumbrarse a este nuevo nivel de escrutinio. Al llegar al salón 1A, Izuku notó que varios de sus compañeros ya estaban presentes. Melissa, Yaoyorozu y Hiro conversaban animadamente cerca de sus asientos, sus voces mezclándose con el murmullo general de la clase. Al verlo entrar, Melissa le dedicó una sonrisa cálida que iluminó su rostro. «Buenos días», saludó Izuku mientras se acercaba al grupo, su voz tranquila pero amistosa resonando en el aula. «Buenos días, Izuku», respondió Melissa con entusiasmo. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de emoción y determinación, probablemente aún procesando los avances del día anterior en su entrenamiento. ¿Viste todo ese caos afuera? La prensa está por todas partes.
Izuku asintió levemente mientras tomaba asiento, su expresión serena contrastando con la agitación que describía Melissa. Sí, parece que están muy interesados en All Might. No me sorprende, comentó Yaoyorozu, su tono sereno y analítico como siempre. Cruzó las manos sobre su escritorio antes de continuar. Es el héroe número 1. Su presencia aquí es un acontecimiento sin precedentes en la historia de UA. Muy importante, agregó Hiro con un toque de sarcasmo, ajustando uno de sus auriculares con un gesto despreocupado. Aunque no entiendo por qué tienen que acosarnos a nosotros para conseguir información. Como si fuéramos a revelar secretos de estado o algo así. Melissa soltó una risita ante el comentario de Hiro, el sonido alegre contrastando con la tensión que se había acumulado en el ambiente. Luego, volviéndose hacia Izuku y con curiosidad brillando en sus ojos, preguntó, ¿te entrevistaron a ti también? Algo así, admitió Izuku, una sonrisa enigmática curvando sus labios. Les dije que era estudiante del curso general para quitármelos de encima. No parecían muy convencidos, la verdad. Las chicas rieron ante su respuesta, apreciando la astucia de Izuku para evadir a la prensa. Incluso Hiro dejó escapar una leve sonrisa, su usual expresión estoica suavizándose por un momento. Antes de que pudieran continuar su conversación, la puerta del aula se abrió de golpe, haciendo que todos los estudiantes se giraran hacia el sonido. Aizawa, con su habitual aspecto desaliñado y cansado, entró arrastrando los pies. Su cabello despeinado y sus ojeras profundas le daban un aire intimidante que contrastaba con la energía juvenil de sus alumnos. El murmullo de conversaciones se apagó instantáneamente, como si su presencia absorbiera todo el ruido del aula. Buenos días, gruñó Aizawa mientras se posicionaba frente a la clase. Su tono monótono y su postura relajada no hacían más que reforzar su aura de autoridad. Sus ojos recorrieron el aula con una mirada calculadora, deteniéndose brevemente en cada estudiante como si estuviera evaluando sus capacidades en ese mismo instante. Vi las repeticiones del entrenamiento de combate, anunció sin preámbulos, dejando caer sus palabras como un martillo. Su mirada se endureció ligeramente al mencionar el tema, y los estudiantes sintieron como la tensión comenzaba a llenar el aire. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. Otros se enderezaron en sus asientos, intentando proyectar confianza. Debo mencionar que algunos se desempeñaron bien, continuó Aizawa, su tono frío y analítico. Pero aquellos que no se centraron por completo o se precipitaron fueron mayoría. El silencio en el aula era casi tangible mientras los estudiantes esperaban ansiosamente las críticas individuales que sabían que vendrían. Aizawa dirigió su mirada hacia Todoroki, quien se estremeció levemente en su asiento al sentir el peso de la atención del maestro. Todoroki, comenzó Aizawa, su tono más severo de lo habitual. Usaste tu don de una manera completamente irracional. No solo te excediste, sino que pudiste provocar un accidente grave. Si tu oponente no hubiera sido Midoriya, lo más probable es que no estuviéramos teniendo esta conversación. Las palabras de Aizawa cayeron sobre Todoroki como un balde de agua fría. El chico de cabello bicolor sabía que había cometido un error. Su exceso de confianza y su uso desmesurado del hielo casi hicieron colapsar 3 pisos del edificio durante el entrenamiento. Por un momento, creyó que su ataque había sido efectivo, pero ahora entendía que Midoriya había salvado la situación al reaccionar rápidamente. Si vuelves a hacer algo parecido, continuó Aizawa sin suavizar sus palabras ni un ápice, no dudaré en expulsarte. Aunque sabía que Todoroki tenía un enorme potencial, también entendía que el joven necesitaba aprender disciplina antes de convertirse en un héroe profesional. Todoroki bajó la mirada, sintiendo como el peso de las palabras de Aizawa lo hundía aún más en su asiento. Era consciente de sus errores, pero el recordatorio del maestro lo hacía sentir aún más pequeño. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, sabía que debía mejorar. Por otro, no podía evitar sentirse frustrado consigo mismo. Aizawa dejó a Todoroki con sus pensamientos y dirigió su atención hacia otro estudiante. En cuanto a ti, Midoriya, dijo mientras fijaba su mirada en el chico de cabello blanco y negro. Lo hiciste bien. La evaluación fue breve y directa, pero Izuku entendió perfectamente el mensaje detrás de esas palabras.
Asintió con calma, manteniendo una expresión neutral mientras sus compañeros lo miraban con curiosidad y admiración. Aunque no buscaba reconocimiento, sabía que había hecho lo correcto durante el entrenamiento. Aizawa continuó con su análisis, llamando la atención sobre otros estudiantes como Bakugo. Bakugo, dijo con un tono ligeramente más áspero. Te excediste con tus explosiones. Aunque tu desempeño fue bueno en general, necesitas aprender a controlar tu temperamento si quieres ser un líder eficaz. El rubio apretó los dientes y cruzó los brazos con fuerza, claramente molesto por las críticas pero incapaz de refutarlas. Sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y determinación mientras procesaba las palabras del maestro. Finalmente, Aizawa dejó escapar un suspiro antes de cambiar de tema. Ahora que hemos terminado con eso, dijo mientras cruzaba los brazos frente al pecho, tendrán que tomar una decisión importante que influirá en su futuro. La tensión en el aula aumentó nuevamente ante esas palabras. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas mientras esperaban la siguiente instrucción. Tendrán que decidir quién será el presidente de clase, anunció Aizawa con indiferencia. La tensión desapareció casi instantáneamente, reemplazada por una mezcla de emoción y entusiasmo. Los murmullos comenzaron a llenar el aula mientras los estudiantes discutían quién debería ocupar el puesto. «Yo quiero serlo», exclamó Kirishima con determinación mientras apretaba los puños. Su voz resonó con energía mientras explicaba las razones por las cuales sería un buen líder. No fue el único en postularse. Casi todos los estudiantes comenzaron a levantar la voz para ofrecer sus propias candidaturas. Sin embargo, algunos permanecieron en silencio. Todoroki observaba todo desde su asiento sin mostrar interés alguno. Melissa parecía más concentrada en escuchar que en participar. E Izuku simplemente observaba el caos con una leve sonrisa. Entre las voces exaltadas se escuchó una propuesta inesperada. Las chicas deberían llevar las faldas 5 centímetros más cortas. Gritó Kaminari con entusiasmo mal disimulado. El comentario provocó miradas fulminantes por parte de las chicas del salón. Yaoyorozu frunció el ceño con desaprobación evidente. Hiro ajustó sus auriculares como si estuviera considerando usarlos como arma. Y Melissa simplemente rodó los ojos antes de ignorarlo por completo. Izuku dejó escapar una risa interna al escuchar la propuesta absurda de Kaminari. Definitivamente nadie votará por él después de eso, pensó mientras observaba cómo el rubio intentaba defenderse inútilmente ante las miradas acusatorias. En medio del bullicio creciente, Tenya Ida se levantó abruptamente de su asiento. Su postura rígida y su mano levantada hacia el techo captaron la atención de sus compañeros, silenciando gradualmente el caos. Los ojos de todos se fijaron en él, expectantes. Ser el representante de clase es un puesto con mucha responsabilidad, comenzó Ida, su voz resonando con una seriedad que contrastaba con la atmósfera previa. Sus ojos, enmarcados por sus gafas rectangulares, recorrieron el aula con intensidad. Está destinado a alguien capaz de dirigir a otros como un líder ejemplar. No es un trabajo para cualquiera. Los estudiantes, impresionados por la gravedad de sus palabras, comenzaron a calmarse. Incluso aquellos que momentos antes gritaban sus propias candidaturas ahora escuchaban con atención. El presidente de clase debe tener la confianza y respeto del grupo, continuó Ida mientras ajustaba sus gafas con precisión milimétrica, un gesto que se había vuelto característico en él. Por eso propongo que seamos democráticos en esta tarea. Deberíamos realizar una votación. Un murmullo de aprobación recorrió el aula. La propuesta de Ida parecía sensata y justa, algo que resonaba con el espíritu de futuros héroes. Izuku, desde su asiento, no pudo evitar sonreír ligeramente al observar la postura rígida y decidida de Ida. Él realmente quiere ser representante, pensó, reconociendo la pasión apenas contenida en las palabras de su compañero. Profesora Aizawa, llamó Ida, girando hacia el escritorio del maestro con movimientos casi mecánicos. ¿Qué opina sobre realizar una votación? Aizawa, quien parecía haber estado dormitando en su saco de dormir, apenas levantó la cabeza para responder. Por mí hagan lo que quieran, pero deben haber decidido para el final del día. Con esas palabras, volvió a acomodarse dentro del saco, dejando claro que no tenía intención alguna de involucrarse más en el proceso.
pero llevamos muy poco tiempo juntos, comentó Asui desde su asiento, su voz calmada pero firme cortando el silencio que siguió a las palabras de Aizawa. Sus grandes ojos parpadearon lentamente mientras elaboraba su punto. No creo que alguien tenga suficiente confianza del grupo todavía. Kirishima asintió rápidamente, apoyando el argumento de Asui. ¿Sí? Además, todos van a votar por ellos mismos, añadió, su entusiasmo habitual mezclándose con una pizca de preocupación. Ida, lejos de desanimarse, negó ligeramente con la cabeza antes de responder. Ese es justamente el punto. Aquellos que obtengan más votos serán los adecuados para liderar. Su convicción era palpable, y poco a poco, el resto de la clase comenzó a sentir en acuerdo. Mientras la discusión continuaba, Izuku observaba todo desde su lugar sin intervenir. Su mente analítica trabajaba rápidamente, evaluando los posibles candidatos para el puesto. Yaoyorozu destacaba como una opción viable, inteligente, perspicaz y responsable. A pesar de la pequeña disputa que habían tenido el día anterior sobre su Kirk, Izuku reconocía que ella poseía las cualidades necesarias para manejar las responsabilidades del cargo con eficacia. Ida también se perfilaba como un candidato fuerte. Aunque su comportamiento podía ser rígido en ocasiones, sus cualidades naturales para liderar y organizar al grupo eran innegables. Su propuesta de una votación democrática era prueba de su capacidad para pensar en el bien común. Fuera de Yaoyorozu e Ida, Izuku consideraba que las opciones para representante de clase eran limitadas. Reflexionando sobre sus propias posibilidades, reconocía que tenía buenas chances de obtener algunos votos. Se había esforzado por mostrarse amigable y servicial con sus compañeros desde el inicio, construyendo relaciones positivas con varios de ellos. El recuerdo del abrazo agradecido de Agakure, tras haberle descrito su apariencia invisible, le hacía pensar que al menos contaba con su voto. Ese gesto, aparentemente simple, había forjado un vínculo de confianza entre ellos. Aunque Izuku no ambicionaba activamente el puesto de representante, tampoco se opondría si resultaba elegido. Sin falsa modestia, reconocía que sus habilidades de liderazgo, pulidas a lo largo de sus vidas, lo convertían en un candidato sólido para el cargo. Las responsabilidades administrativas no le entusiasmaban particularmente, pero estaba dispuesto a asumir el rol si sus compañeros así lo decidían. En el fondo, sabía que podría desempeñarse eficazmente como líder de la clase, ya fuera por elección directa o por circunstancias fortuitas. Siguiendo las indicaciones de Ida, la clase procedió a realizar la votación para elegir al presidente y vicepresidente. Yaoyorozu, haciendo gala de su Kirk de creación, materializó papeletas y una urna improvisada para depositar los votos. El proceso, aunque simple, tenía un aire de formalidad que reflejaba la seriedad con la que los estudiantes tomaban esta decisión. Tras reflexionar brevemente, Izuku decidió votar por Yaoyorozu. Reconocía sus cualidades de liderazgo y pensaba que, en caso de no ser elegido él mismo, ella sería la mejor opción para guiar a la clase. Poco a poco, los resultados comenzaron a plasmarse en la pizarra. Como era de esperar, la mayoría de los estudiantes recibieron un solo voto, evidenciando que habían optado por elegirse a sí mismos. Sin embargo, el nombre de Izuku destacaba con 6 votos, superando claramente al resto. Aunque tenía una idea de quiénes podrían haber sido 5 de esos votos, el sexto lo intrigaba. Una mirada compartida con Shinzo y un asentimiento discreto le confirmaron que su compañero de cabello púrpura había sido uno de sus votantes, un gesto que Izuku apreciaba profundamente. Justo debajo del nombre de Izuku, Yaoyorozu figuraba con 3 votos, asegurándole el puesto de vicepresidenta. Izuku no pudo evitar sentir cierta inquietud ante este resultado, recordando la reciente discusión sobre su Kirk. Esperaba que la situación no se repitiera y que Yaoyorozu dejara de especular sobre las capacidades ocultas de su habilidad de curación celular. ¿Quién demonios votó por el nerd? La voz exaltada de Bakugo resonó en el aula, rompiendo el silencio que se había formado mientras todos observaban los resultados. Su frustración era palpable, evidentemente molesto por el resultado que favorecía a Izuku. Zero, incapaz de contener una sonrisa burlona, respondió: «Oh, vamos, amigo. No creerías que te elegiríamos a ti, ¿verdad?»
Su comentario provocó risas ahogadas entre algunos de sus compañeros, mientras Bakugo lo fulminaba con la mirada. Siguiendo las indicaciones de Aizawa, quien parecía haber despertado momentáneamente de su siesta, Izuku y Yaoyorozu se dirigieron al frente del salón. Digan unas palabras o lo que sea, murmuró el profesor con su habitual tono desinteresado. Ya falta poco para el almuerzo. Yaoyorozu tomó la iniciativa, su voz cargada de determinación y entusiasmo por su nuevo cargo. Aunque internamente había aspirado a la presidencia, se mostraba conforme con el resultado, reconociendo las capacidades de Izuku para el puesto. Agradezco que me hayan elegido para este puesto, comenzó Yaoyorozu, su postura erguida y su mirada recorriendo el aula con confianza. Prometo hacer todo lo posible para cumplir con sus expectativas y apoyar a Midoriya-san en su rol como presidente. Sus palabras fueron recibidas con ovaciones por parte de sus compañeros. Bueno, supongo que no fue una mala elección, comentó Hiro desde su asiento, su cola moviéndose suavemente en señal de aprobación. Sí, no está mal, confirmó Asido, asintiendo con entusiasmo. Sus ojos brillaban con anticipación, esperando escuchar lo que Izuku tenía que decir. Izuku, consciente de la importancia de proyectar una imagen amigable y accesible, se llevó una mano al pecho antes de hablar. Su tono era cálido y su expresión afable, buscando conectar con sus compañeros en este momento crucial. Saben, si les soy sincero, no esperaba tal resultado, comenzó, su voz teñida de humor. Digo, competir con propuestas como la de Kaminari sonaba retador. Tal vez podría tomar inspiración en él. Las chicas se estremecieron visiblemente ante la mención de la controvertida propuesta de Kaminari. Yaoyorozu, parada junto a Izuku, dio un paso atrás instintivamente. ¿No lo estás diciendo en serio, verdad?, preguntó, una mezcla de preocupación y escepticismo en su voz. Por supuesto que no, respondió Izuku, negando con la cabeza mientras mantenía su sonrisa. Aunque suena tentador, no es algo que haría. Al menos por ahora. Las chicas intercambiaron miradas, no del todo seguras si Izuku estaba bromeando o si había un atisbo de verdad en sus palabras. Sin embargo, al notar su risa burlona, la mayoría se inclinó por creer que era otra de sus bromas características. Kaminari, observando como ninguna chica, aparte de Yaoyorozu, reprendía a Izuku por su comentario, frunció el ceño visiblemente molesto. Oh, vamos. Si yo digo algo así soy amonestado, pero si él lo dice, ¿es solo una broma? Es injusto. Su queja fue interrumpida abruptamente cuando uno de los auriculares de Hiro se incrustó en su oreja, aturdiéndolo momentáneamente. Izuku, notando la tensión creciente, aclaró su garganta antes de continuar con un tono más serio. Dejando las bromas de lado, agradezco que confíen en mí como su representante. Como dijo Yaoyorozu-san, les prometo cumplir con sus expectativas. Si alguien necesita ayuda, claro está, relacionada con asuntos escolares o algo en lo que pueda ser útil, no duden en pedírmelo. Aunque internamente Izuku reconocía que ofrecer ayuda podría resultar molesto en ocasiones, sabía que este gesto fortalecería la confianza de sus compañeros en él. No era algo que necesitara desesperadamente, pero entendía los beneficios a largo plazo de cultivar estas relaciones, tanto para su carrera como héroe como para futuros negocios o colaboraciones. Nadie en la clase podría imaginar la profundidad estratégica detrás de las palabras de Izuku. Para él, esta actitud de servicio y camaradería era una táctica que había perfeccionado incluso antes de su reencarnación, consciente de los múltiples beneficios que siempre traía consigo. Con las presentaciones concluidas y el timbre anunciando la hora del almuerzo, los estudiantes comenzaron a levantarse de sus asientos, listos para dirigirse a la cafetería. El ambiente en el aula 1 era de anticipación y emoción, con todos ansiosos por ver cómo se desarrollarían las cosas bajo el liderazgo de Izuku y Yaoyorozu. La cafetería de UA era un hervidero de actividad, donde el bullicio de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos creaban un ambiente vibrante y enérgico. El aroma de la comida recién preparada flotaba en el aire, mezclándose con la emoción palpable de los estudiantes, que discutían animadamente sobre sus clases y entrenamientos. Izuku, con su bandeja cuidadosamente preparada por Lunch Rush, se dirigió hacia una mesa donde ya se encontraban sentados algunos de sus compañeros habituales.
Su plato principal, un filete jugoso y perfectamente cocido, destacaba entre los alimentos más comunes que llevaban los demás. ¿Hay espacio para unas más? La voz melodiosa de Yaoyorozu resonó por encima del murmullo general. Detrás de ella, Asido y Hiro esperaban expectantes, sus bandejas en mano y expresiones curiosas en sus rostros. Izuku, que acababa de tomar un bocado de su filete, tragó rápidamente antes de responder con un gesto relajado. Claro, siéntense. Su tono era amable y acogedor, reflejando su nueva posición como presidente de la clase. Las chicas se acomodaron alrededor de la mesa con movimientos fluidos, como si el espacio se hubiera expandido mágicamente para recibirlas. Los ojos de Asido, brillantes y llenos de curiosidad, se clavaron inmediatamente en el plato de Izuku. ¡Wow! ¿Eso es filete?, exclamó con asombro, inclinándose ligeramente sobre la mesa para obtener una mejor vista. No lo vi en el menú. Pero, yo tampoco, añadió Asui, ladeando la cabeza con un gesto de sorpresa que acentuaba sus rasgos anfibios. Izuku mantuvo una expresión serena, su rostro una máscara de tranquilidad que ocultaba cualquier incomodidad que pudiera sentir ante el escrutinio. Wa tiene servicios especiales, explicó con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Bastante conveniente, ¿eh? Yaoyorozu, siempre analítica, entrecerró los ojos con una mirada inquisitiva. ¿Por qué filete específicamente?, preguntó, su tono mezclando curiosidad genuina con un toque de sospecha. Izuku se tomó un momento para reflexionar, su mente trabajando rápidamente detrás de su fachada tranquila. No quería centrarse demasiado en su dieta especial, pero reconocía que esta era una oportunidad para interactuar con sus compañeros y, quizás, desviar la atención de aspectos más delicados de su Kirk. Mi Kirk devora energía, comenzó a explicar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La carne ayuda a recuperarla de manera más eficiente. Entiendo, asintió Ida desde el otro lado de la mesa, ajustando sus gafas con un movimiento preciso. Mi Kirk se alimenta de jugo de naranja. Es una situación similar, ¿no? Izuku negó suavemente con la cabeza, su movimiento apenas perceptible. No exactamente. Mi Kirk no necesita carne para funcionar, aclaró, manteniendo un tono neutro. Es más una cuestión de optimización que de necesidad. Entonces es por las proteínas. Intervino Uraraka, su dedo índice acariciando pensativamente su barbilla mientras reflexionaba sobre la explicación de Izuku. Algo así, confirmó Izuku, apreciando la perspicacia de su compañera. Es más sobre mantener mi cuerpo listo para el estrés del Kirk. La carne proporciona nutrientes que ayudan a la recuperación y al mantenimiento muscular. Como un atleta olímpico, exclamó Agakure con entusiasmo. Aunque su cuerpo era invisible, la emoción en su voz era palpable, como si estuviera saltando en su asiento. Melissa, que hasta ese momento había escuchado en silencio, finalmente comentó: tiene sentido. Muchos quirks exigen cuerpos en forma para manifestarse plenamente. Es fascinante cómo cada habilidad tiene sus propias necesidades nutricionales. Exacto, asintió Izuku, agradecido por la intervención de Melissa que ayudaba a normalizar su situación. El equilibrio es crucial, no solo en el uso del Kirk, sino también en cómo lo mantenemos. Hablando de equilibrio, intervino Hiro, cambiando hábilmente de tema mientras jugueteaba con uno de sus auriculares. ¿Cómo piensan manejar sus nuevas responsabilidades como representantes? Izuku y Yaoyorozu intercambiaron una mirada rápida, sus ojos cruzándose en un instante de comprensión mutua. Era evidente que ambos habían estado reflexionando sobre esta cuestión desde su elección. Bueno, comenzó Izuku, rascándose la mejilla con un gesto pensativo que parecía más una costumbre que una necesidad real. Creo que lo primero es, de repente, las palabras de Izuku se cortaron abruptamente. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si una corriente eléctrica invisible lo atravesara. ¿Qué está pasando?, se preguntó internamente, mientras su rostro mantenía una calma aparente. Nadie pareció notar el cambio, pero que sus palabras se detuvieran en medio de una oración no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Midoriya-san. Yaoyorozu fue la primera en preguntar, su tono mezclando preocupación y curiosidad. Sus ojos oscuros estaban fijos en él, esperando una respuesta que nunca llegó.
Antes de que alguien más pudiera decir algo, una alarma resonó con fuerza en toda la escuela. El sonido era ensordecedor, y el comedor se transformó instantáneamente en un caos. Los estudiantes comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos tropezando con las sillas mientras otros corrían despavoridos hacia las salidas. El bullicio se convirtió rápidamente en gritos y exclamaciones de pánico. Izuku sintió un mal presentimiento arraigarse en su estómago. Algo no estaba bien, y su instinto, afinado por innumerables vidas y experiencias, le gritaba que actuara. Cerró los ojos por un breve momento, concentrándose intensamente mientras expandía su psicoquinesis por todo el campus. Su mente, como un radar ultrasensible, exploró cada rincón de la escuela en busca de la fuente de la perturbación. No tardó mucho en encontrar la respuesta. Personas ajenas al personal habían entrado al campus. Examinarlos no fue difícil. Eran reporteros, periodistas que se habían colado de alguna manera. ¿La prensa?, se preguntó Izuku con incredulidad, su mente trabajando a toda velocidad para procesar esta información inesperada. La pregunta que lo inquietaba era cómo lo habían logrado. Después de todo, Nezu, conocido por su inteligencia sobrehumana, había diseñado meticulosamente la seguridad de UA precisamente para evitar intrusiones como esta. Mientras procesaba la información, Izuku escuchó a Ida interrogando a un estudiante de tercer año que parecía completamente fuera de sí. «Alguien se ha colado en la escuela», exclamaba el estudiante, su voz temblorosa y sus ojos desorbitados por el pánico. Izuku no pudo evitar sentir una leve decepción al ver la reacción exagerada del estudiante mayor. «¿No son ellos los estudiantes de último año?», reflexionó con cierta ironía. Héroes en entrenamiento que están a punto de graduarse, y aún así reaccionan así ante algo tan simple como una intrusión. Aunque reconocía que era un evento inesperado, no podía evitar pensar que deberían estar mejor preparados para situaciones como esta. Bajando la mirada hacia su plato, Izuku contempló el filete que aún no había terminado. La carne seguía viéndose jugosa y perfectamente cocida, un testimonio del talento culinario de Lunchrush. Sería una lástima dejarla enfriar por completo, pensó, mientras observaba de reojo cómo sus compañeros se volvían cada vez más inquietos. Algunos incluso mostraban signos evidentes de pánico, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Un supuesto ataque en tu tercer día de escuela puede ser estresante, reflexionó Izuku mientras tomaba otro bocado de carne, saboreando la textura y el sabor, a pesar del caos que lo rodeaba. Pero no es razón suficiente para perder la compostura de esta manera. Con calma estudiada, Izuku tomó una servilleta y limpió meticulosamente los restos de comida que quedaban en su boca. Luego, se levantó ligeramente de su asiento, su postura erguida contrastando con el pánico general que lo rodeaba. Los demás lo habían elegido como representante de la clase. Supuso que eso significaba que debía actuar como tal, aunque internamente se preguntaba si realmente era su deber intervenir en una situación como esta. «Debemos dirigirnos a nuestro salón de clases». La voz de Uraraka cortó a través del caos, su tono cargado de urgencia y preocupación. Sus grandes ojos marrones buscaban desesperadamente una guía, un ancla en medio de la tormenta de confusión. «No es necesario», respondió Izuku con una tranquilidad que parecía fuera de lugar en el ambiente frenético. Agitó una mano despreocupadamente desde su lugar, un gesto que chocaba visiblemente con la tensión que emanaba de sus compañeros. «¿No escuchaste? Alguien entró al campus». Ida, siempre el más formal del grupo, parecía aún más confundido por la actitud relajada de Izuku. Sus movimientos, normalmente precisos y controlados, ahora reflejaban la incomodidad y la incertidumbre que sentía ante la situación. «Es solo la prensa», añadió Izuku mientras negaba suavemente con la cabeza, como si estuviera explicando algo obvio. Aunque no tenía pruebas tangibles para respaldar su afirmación, la seguridad en su voz era tan convincente que algunos de sus compañeros comenzaron a calmarse visiblemente. Shinzo fue el primero en relajar su postura. Después de todo, confiaba plenamente en Izuku desde hacía tiempo, gracias a las ocasiones en las que lo había ayudado antes. Melissa también parecía creerle sin dudarlo, al igual que Toru y Uraraka. Sus expresiones pasaron de la ansiedad a un alivio cauteloso, como si las palabras de Izuku fueran un bálsamo para sus nervios alterados.
Sin embargo, otros como Yaoyorozu permanecían escépticos. La vicepresidenta de la clase entrecerró los ojos, su mente analítica trabajando a toda velocidad para procesar la situación. ¿Cómo podría la prensa colarse en la escuela? Eso no es posible, replicó Yaoyorozu con lógica impecable. Su tono era firme mas no acusatorio. Simplemente buscaba comprender cómo alguien podría haber burlado un sistema tan sofisticado como el de Waizuku. Mantuvo una expresión serena y una leve sonrisa en los labios mientras respondía. Si no fuera por mi Kirk, ni siquiera sabría quién entró. Su tono era casual, como si estuviera comentando sobre el clima y no sobre una brecha en la seguridad de una de las instituciones más prestigiosas del país. A pesar del escepticismo generalizado, Izuku decidió que era momento de pasar a la acción para demostrar su punto sin necesidad de más palabras. Con un movimiento fluido y preciso, extendió su mano hacia el centro del comedor y activó su habilidad psicoquinética. El efecto fue inmediato y espectacular. Los estudiantes que corrían despavoridos por el comedor comenzaron a flotar lentamente hacia el techo, sus cuerpos envueltos en un suave resplandor dorado. Las exclamaciones de sorpresa llenaron el aire mientras los afectados intentaban comprender qué estaba ocurriendo. ¿Quién demonios está haciendo esto? Bájame ahora mismo. Los gritos se multiplicaron rápidamente, una cacofonía de voces confundidas y asustadas que resonaban por todo el comedor. Los compañeros más cercanos a Izuku lo observaron con una mezcla de incredulidad y asombro cuando finalmente se levantó de su asiento. Su cuerpo comenzó a irradiar el mismo resplandor dorado que envolvía a los estudiantes suspendidos en el aire, creando un efecto visual impresionante que lo hacía destacar como una figura de autoridad en medio del caos. Tú, idiota. Bájanos ahora mismo. Gritó uno de los estudiantes flotantes, un chico de cabello negro que claramente no estaba acostumbrado a situaciones fuera de lo común. Su complexión delgada y postura insegura sugerían que probablemente pertenecía al departamento general o al área administrativa. Izuku ignoró el insulto con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Se aclaró la garganta antes de hablar, su voz resonando con una autoridad que silenció momentáneamente los gritos y quejas. Quisiera pedirles que dejen de actuar de esta manera tan imprudente, comenzó, su tono firme pero no agresivo. Están alterando a mis compañeros y creando un pánico innecesario. Hizo una pausa breve para asegurarse de captar toda la atención antes de continuar. Ustedes son nuestros superiores aquí en UA, pero están actuando lamentablemente ante algo tan simple como una intrusión menor. El estudiante flotante que lo había insultado frunció el ceño visiblemente, su rostro enrojeciendo de vergüenza y frustración. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, Izuku continuó hablando. Si tienen dudas sobre lo que digo, pueden asegurarse por sí mismos. Su mirada se dirigió hacia los pasillos abarrotados fuera del comedor, donde la confusión aún reinaba. Les sugiero mirar por las ventanas. Creo que encontrarán la respuesta a este alboroto. La respuesta de los estudiantes no tardó en llegar. Un grito proveniente del pasillo confirmó lo que Izuku había dicho. Era solo la prensa. La noticia se propagó rápidamente entre los alumnos, y aunque algunos aún mostraban signos de inquietud, la tensión general comenzó a disiparse. Los murmullos de confusión dieron paso a suspiros de alivio y risas nerviosas. Con un movimiento fluido y controlado, Izuku descendió suavemente a los estudiantes que había mantenido flotando en el aire. La luz dorada que los envolvía se desvaneció gradualmente, dejando a los afectados parados nuevamente sobre el suelo. Algunos se tambalearon ligeramente, pero nadie resultó herido. Izuku observó cómo los alumnos de tercer año, en particular, parecían avergonzados por su reacción exagerada ante la situación. Sus rostros estaban teñidos de un leve rubor mientras evitaban el contacto visual con él o con sus compañeros más jóvenes. El incidente no duró más de 5 minutos, pero antes de que pudieran regresar a sus actividades normales, la alarma sonó nuevamente, esta vez indicando que debían volver a sus aulas. Izuku notó con cierta ironía cómo algunos estudiantes, en su prisa por obedecer la instrucción, chocaban entre sí, creando el mismo caos que intentaban evitar momentos antes. Al volverse hacia sus compañeros más cercanos, Izuku adoptó una postura relajada y su característica sonrisa despreocupada.
Sin embargo, era consciente de que no todos interpretaban su actitud de la misma manera. Ida, en particular, parecía aún desconcertado por su comportamiento tranquilo y calculador durante todo el incidente. Mientras caminaban de regreso al aula 1A, Melissa se acercó a Izuku con una mezcla de curiosidad y admiración en sus ojos. ¿Cómo supiste que era la prensa?, preguntó en voz baja para no llamar demasiado la atención. Izuku giró ligeramente su cabeza hacia ella, manteniendo su tono casual. Solo lo sentí, respondió con una sonrisa ligera. Digamos que tengo buen instinto para estas cosas. Melissa frunció el ceño ligeramente ante la vaga respuesta, pero decidió no presionar más. Sabía que Izuku tenía sus razones para no revelar todos los detalles sobre su Kirk o sus habilidades. De vuelta en el aula 1A, los estudiantes tomaron sus asientos rápidamente. Aún quedaban varias horas de clase por delante, y aunque el incidente había interrumpido momentáneamente la rutina del día, todos parecían ansiosos por retomar las actividades programadas. Oye, Midoriya, comenzó Zero mientras se acomodaba en su asiento detrás de Izuku. Te escuché en el almuerzo. Me sorprendí cuando empecé a flotar, pero ese brillo dorado, supe inmediatamente que eras tú. ¿Sí? Cuando todo el alboroto se calmó gracias a Midoriya, fue increíblemente varonil. Exclamó Kirishima con entusiasmo mientras levantaba un puño al aire. Fuiste casi tan resplandeciente como Moi, comentó Aoyama desde su asiento cercano, adoptando una pose dramática mientras hablaba. Pero tu brillantez no se queda atrás. Su tono era exagerado y teatral como siempre, pero había un toque genuino de admiración en sus palabras. Izuku trató de mostrarse modesto ante los elogios, aunque internamente sabía que sus acciones habían fortalecido la confianza de sus compañeros en él. Si bien no buscaba activamente su aprobación, reconocía que contar con su apoyo era crucial ahora que era el representante de la clase 1A. El sonido familiar de pasos arrastrados anunció la llegada del profesor Aizawa al aula. Su entrada silenció instantáneamente cualquier conversación en curso mientras los estudiantes volvían su atención hacia él. Aizawa recorrió el salón con su mirada cansada pero penetrante, notando con satisfacción que los estudiantes tardaron menos tiempo en guardar silencio que al inicio del curso. 5 segundos, murmuró para sí mismo antes de dirigirse al grupo. Un progreso notable. Su mirada se detuvo brevemente en Izuku mientras continuaba. Me informaron sobre lo ocurrido en el comedor. Izuku mantuvo una expresión neutral mientras Aizawa hablaba. Aunque sabía que probablemente sería mencionado por su intervención durante el incidente, no estaba seguro si sería felicitado o reprendido. Midoriya, dijo Aizawa finalmente mientras fijaba sus ojos cansados pero atentos en él. Lo manejaste bien. La evaluación fue breve y directa como siempre, pero Izuku entendió perfectamente el mensaje detrás de esas palabras. Había tomado las decisiones correctas bajo presión y había demostrado liderazgo efectivo. Con un leve asentimiento hacia Izuku, Aizawa continuó hablando el resto del grupo. Hoy tendrán una actividad especial durante las clases de heroísmo. Su tono monótono contrastaba con la emoción palpable que comenzó a llenar el aula ante esas palabras. Será un entrenamiento enfocado en rescates, explicó Aizawa mientras cruzaba los brazos frente a él. Además de All Might y yo, contaremos con la presencia de un héroe especializado en operaciones de rescate para supervisar y guiar las actividades. El anuncio provocó un murmullo emocionado entre los estudiantes mientras intercambiaban miradas llenas de anticipación y curiosidad sobre quién podría ser ese héroe especializado. Tienen 15 minutos para cambiarse y reunirse en el autobús, añadió Aizawa antes de dirigirse hacia la puerta con pasos lentos pero decididos. No lleguen tarde. Con esas palabras finales, salió del aula dejando tras de sí un torbellino de actividad mientras los estudiantes se apresuraban a prepararse para lo que prometía ser una sesión intensa e instructiva. El aula 1A se convirtió en un torbellino de actividad tras el anuncio de Aizawa. Los estudiantes se apresuraron a recoger sus cosas y dirigirse a los vestidores, sus voces mezclándose en un coro de emoción y anticipación. Izuku, mientras recogía su mochila, notó la mirada de Melissa fija en él. Sus ojos azules reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo que él conocía bien. Se acercó a ella, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo.
¿Estás lista para esto?, preguntó suavemente, su tono cargado de preocupación y apoyo. Melissa lo miró un momento, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su uniforme. La duda bailaba en sus ojos, pero había también una chispa de determinación. Finalmente, respondió: gracias a ti, ahora puedo manejar mi poder de mejor manera. Creo que estaré bien. Izuku asintió, una pequeña sonrisa de orgullo curvando sus labios. El progreso de Melissa en el manejo del One for All había sido impresionante. Después del intenso entrenamiento de la tarde anterior, ella había logrado un control que parecía impensable solo unos días atrás. «Recuerda lo que practicamos ayer», le aconsejó, su voz baja pero firme. Sus ojos verdes se clavaron en los de ella, transmitiendo confianza y seguridad. «Mantén la calma y controla el flujo de energía. Si sientes que pierdes el control, respira profundo y visualiza el poder como una corriente que fluye por tu cuerpo». Melissa asintió, agradecida por el consejo y el apoyo. La tensión en sus hombros pareció disminuir ligeramente. «Lo haré», prometió, su voz ganando confianza con cada palabra. «Sé que no lo harás», respondió él con una sonrisa cálida. «Ahora, vamos a cambiarnos. No queremos hacer esperar a Aizawa-sensei». Con un último intercambio de miradas, ambos se dirigieron a los vestidores. El sol del mediodía bañaba el campus de OA con una luz dorada, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. Shota Aizawa, con su característica expresión de cansancio perpetuo, esperaba junto al autobús que llevaría a sus estudiantes al uso. Su postura aparentemente relajada contrastaba con la agudeza de su mirada, que escaneaba constantemente los alrededores. El aroma a césped recién cortado se mezclaba con el olor metálico del autobús, creando una peculiar combinación que Aizawa asociaba inevitablemente con estos viajes escolares. Mientras repasaba mentalmente el plan para la jornada, no podía evitar que su mente volviera a la reciente intrusión de la prensa. La voz de Nezu resonaba en su memoria, suave pero firme. «Es innecesario suspender la actividad, Aizawa. Esta pequeña perturbación no debe interferir con la educación de nuestros estudiantes». A pesar de su respeto por el juicio del director, una sensación de inquietud persistía en el fondo de su mente. Años de experiencia como héroe profesional le habían enseñado a confiar en sus instintos, y algo no encajaba del todo. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por el sonido de pasos acercándose. Al girar la cabeza, vio a Midoriya caminando hacia él con paso tranquilo. El joven vestía el uniforme de gimnasia estándar de OA, su larga coleta de cabello blanco y negro ondeando suavemente con cada paso. Sus ojos azules brillaban de una emoción que Aizawa había llegado a asociar con el chico. «Midoriya», llamó a Aizawa, su voz cargada de autoridad a pesar del cansancio evidente. «Cuando todos estén aquí, asegúrate de que suban al autobús sin demora. No quiero retrasos». Izuku asintió con firmeza, su expresión seria reflejando la importancia que le daba a la tarea. «Entendido, sensei», respondió con claridad, un tono profesional contrastando con la energía juvenil que emanaba. Satisfecho con la respuesta, Aizawa se dispuso a subir al autobús. En cuestión de minutos, el vehículo se llenó con el bullicio característico de los estudiantes de la clase 1A. Desde su asiento en el frente, Aizawa observó por el espejo retrovisor cómo Midoriya realizaba un recuento meticuloso, asegurándose de que nadie faltara. «Todos presentes, sensei», informó Izuku con voz clara y profesional, su mirada recorriendo una última vez el interior del autobús para confirmar su cuenta. Con un gruñido de aprobación, Aizawa encendió el motor. El autobús cobró vida con un suave ronroneo, iniciando su trayecto fuera del edificio principal de OA hacia las calles que los llevarían al uso. Izuku esperó pacientemente a que todos sus compañeros tomaran asiento antes de ocupar su lugar cerca de la puerta de entrada. A su izquierda estaba Shinzo, cuya expresión indescifrable contrastaba con la emoción palpable de Uraraka, sentada junto a él. Frente a Izuku, Yaoyorozu y Hiro mantenían una conversación en voz baja, sus gestos animados sugiriendo un tema de mutuo interés. El diseño del autobús, con asientos distribuidos linealmente a ambos lados, fomentaba la interacción entre los estudiantes. Era el mismo diseño utilizado durante el examen de admisión. «¿Cuánto tardaremos en llegar, sensei?»,
Preguntó Izuku después de unos minutos, su tono reflejando un poco de impaciencia. Aizawa, sin apartar la vista del camino, respondió con su característica concisión. Aproximadamente 15 minutos. Asintiendo ante la respuesta, Izuku volvió su atención hacia la conversación que se desarrollaba a su alrededor. Asui, con su perspicacia habitual, había iniciado un debate sobre los dones presentes en la clase. Entonces, Melissa, comenzó Asui, su voz monocorde contrastando con el brillo inquisitivo y curioso de sus ojos. Dices que tu Kirk funciona como una especie de acumulador de energía. Melissa asintió, manteniendo contacto visual con Asui. Ese es el principio básico, explicó, su voz clara y segura. Mi cuerpo genera y almacena una energía que puedo canalizar para aumentar significativamente mi fuerza física. Eso suena increíble, exclamó Kirishima, su entusiasmo palpable mientras levantaba su mano endurecida. En comparación, mi habilidad de endurecimiento parece bastante simple. La expresión de Melissa se tornó seria. No deberías subestimar tu Kirk, Kirishima, replicó con firmeza. Cada habilidad tiene un potencial único y valioso. Tu endurecimiento podría ser crucial en situaciones donde la defensa es primordial. Las palabras de Melissa parecieron tomar por sorpresa a Kirishima, quien rió nerviosamente mientras se rascaba la nuca. Supongo que tienes razón, concedió, aunque sigo pensando que una mejora de fuerza tiene aplicaciones más versátiles. La versatilidad es importante, intervino Zero, pero cada Kirk tiene su momento de brillar. Mi láser de ombligo es tan brillante como versátil a la vez. Asui, retomó el hilo inicial de la conversación, no puedo evitar notar cierta similitud entre tu Kirk y el de All Might. Su observación captó la atención general, provocando un silencio expectante en el grupo. Fue entonces cuando Yaoyorozu, siempre atenta a los detalles, recordó algo. Ahora que lo mencionas, recuerdo que te dirigiste a él como tío durante el entrenamiento de combate. ¿Existe alguna relación familiar entre ustedes? La pregunta de Yaoyorozu atrajo todas las miradas hacia Melissa, incluyendo la de Todoroki, quien hasta ese momento había permanecido aparentemente ajeno a la conversación, pero cuyo interés repentino era evidente en la intensidad de su mirada bicolor. Melissa, manteniendo la compostura, respondió con naturalidad. Mi padre y All Might comparten una larga amistad y un pasado como colegas. Crecí con su presencia constante en mi vida, lo que me llevó a adoptar el apelativo de tío Might. No existe un vínculo sanguíneo entre nosotros. Vaya, dijo Uraraka, inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante. Yo habría jurado que existía un parentesco, especialmente considerando el parecido en el color de cabello. Melissa asintió, una risa suave y serena emanaba de ella. Es una coincidencia interesante. Ácido, con su humor característico, no pudo evitar bromear. Hablando de quirks impresionantes, no podemos olvidar a Bakugo y Todoroki. Oh, y por supuesto a Midoriya. Aunque, pensándolo bien, el temperamento explosivo de Bakugo podría ser un obstáculo para su popularidad. Típico de Bakugo, rió Zero, su comentario actuando como una chispa en un polvorín. ¿Qué insinúas, cara de cinta? Rugió Bakugo, sus ojos chispeando con indignación mientras pequeñas explosiones crepitaban en sus palmas. ¿Lo ven? Señaló Zero, utilizando la reacción de Bakugo como evidencia irrefutable de su punto. Kaminari, uniéndose a la broma con una sonrisa traviesa, dijo, es cierto, apenas te conocemos y ya es evidente tu peculiar carácter. No es exactamente lo que se espera de un héroe carismático, ¿eh? Me las pagarán, perdedores. Amenazó Bakugo, sus palabras desencadenando una oleada de risas entre sus compañeros. A corta distancia, Aizawa divisó la inconfundible cúpula que albergaba las instalaciones del uso. Su estructura imponente destacaba contra el cielo despejado, reflejando la luz del sol como un faro. El autobús se detuvo frente al enorme lugar donde se llevaría a cabo el entrenamiento. Aizawa apagó el motor con un movimiento preciso y giró hacia su estudiante más confiable por el momento. Midoriya, te lo encargo, dijo con su tono habitual, cargado de autoridad y confianza. Izuku asintió con firmeza, adoptando una postura más segura de lo habitual. Entendido, Sensei, respondió antes de dirigirse a sus compañeros.
Con voz clara y gestos precisos, indicó que descendieran del vehículo uno por uno. Los adolescentes siguieron las instrucciones sin protestar, bajando en orden mientras sus miradas se dirigían curiosas hacia la entrada del uso. Al salir, se encontraron con una figura que les era imposible pasar por alto: el símbolo de la paz, Olmigt. Su imponente presencia irradiaba energía y confianza, elevando instantáneamente el ánimo de los estudiantes. A su lado estaba otra figura igualmente llamativa. Una persona vestida con un traje que recordaba al de un astronauta. Bienvenidos, jóvenes héroes y heroínas. La estruendosa voz de Olmigt resonó como un trueno, llenando el aire de emoción y entusiasmo. Algunos estudiantes no pudieron evitar sonreír ante su energía contagiosa. «Esa es 13», exclamó Uraraka, dejando que su emoción se desbordara al reconocer rápidamente a la heroína que estaría acompañándolos ese día. Al escuchar la reacción de su compañera, Izuku no pudo evitar reír levemente. «Creo haber escuchado sobre ella». «¿La heroína de rescate, no?», preguntó mientras observaba a 13 con interés. La castaña asintió enérgicamente, agitando sus manos con emoción palpable. «Es mi heroína favorita. Es lo que cualquier héroe de rescate aspira a ser». 13 dio un paso adelante para colocarse frente a la clase. Aunque su casco cubría completamente su rostro, su postura y gestos transmitían confianza y profesionalismo. «Veo que algunos de ustedes ya saben quién soy», comenzó con voz distorsionada pero cálida. «Pero por ahora, ¿qué tal si entramos?». Con un gesto amplio, 13 comenzó a guiarlos hacia el interior de las instalaciones. Los estudiantes la siguieron con pasos emocionados y curiosos, sus ojos recorriendo cada detalle del lugar. Una vez dentro, los estudiantes no pudieron evitar sorprenderse por lo que veían. El interior del USG era vasto y meticulosamente diseñado, con escenarios tan variados que parecía un parque temático dedicado exclusivamente al entrenamiento heroico. «¡Buah! Parece un parque temático», comentó Kirishima mientras sus ojos brillaban con asombro. La comparación era inevitable. Las instalaciones estaban tan bien hechas que cualquiera podría confundirlas con una atracción turística. Terremotos, incendios, vendavales e inundaciones, enumeró 13 mientras señalaba cada uno de los escenarios repartidos por el lugar. Su voz distorsionada adquirió un tono más emocionado a medida que avanzaba en su explicación. «Es un campo de entrenamiento diseñado para simular desastres y accidentes reales», continuó mientras se volvía hacia los estudiantes. Extendió sus brazos hacia los lados para enfatizar la magnitud e importancia del lugar. «Lo llamo Unidad de Simulacro de Japón, o USJ para abreviar». Un murmullo recorrió al grupo tras esta revelación. Fue entonces cuando alguien hizo una pregunta que rompió el silencio. «¿Como Universal Studios Japón?». La pregunta provocó una mezcla de risas contenidas entre los estudiantes y una leve sonrisa en 13 bajo su casco. El sonido de la tos fingida de Aizawa cortó cualquier rastro de risas y llamó la atención de tanto sus estudiantes como los otros profesores presentes. Su expresión, aunque cansada, reflejaba una seriedad que no pasó desapercibida para nadie. «Creo que deberíamos empezar», dijo con su voz monótona pero cargada de autoridad. 13 asintió, recordando el propósito principal de esta introducción. «Oh, cierto», respondió 13, enfocándose completamente en los héroes en formación. «Antes de empezar, tengo una cosa que decirles, o tal vez 2, o 3, o 4, continuó, su entusiasmo evidente incluso a través de su traje espacial. Mientras 13 hablaba sobre la importancia del uso responsable de los quirks, Izuku sintió una repentina inquietud. Sus sentidos, agudizados por su entrenamiento, percibieron algo que no podía explicar. Era como si la muerte acechara a su alrededor, una sensación que nunca antes había experimentado. Impulsado por esta sensación, Izuku dio unos pasos adelante, pasando al lado de 13 que seguía con su discurso. Aizawa, siempre atento, no pasó por alto este comportamiento inusual. «Midoriya, regresa», ordenó Aizawa, su voz reflejando una mezcla de confusión y autoridad. «No puedes saltarte esta explicación». Los estudiantes de 1A, sumergidos en la explicación de 13, desviaron su atención hacia su presidente de clase. La usual serenidad de Izuku había sido reemplazada por una expresión de intensa concentración.
Sus ojos azules, normalmente cálidos, ahora destellaban con una agudeza que sorprendió a sus compañeros. De repente, el Kirk de Izuku se activó, recorriendo todas las instalaciones de luz, como lo había hecho anteriormente durante el almuerzo. Aizawa, notando el cambio en la actitud de su estudiante, intentó llamarlo nuevamente, pero fue interrumpido por un fenómeno inesperado. Las luces de la cúpula comenzaron a apagarse una tras otra. ¿Qué está pasando? La pregunta colectiva inundó al grupo de estudiantes, sus voces mezclándose en una cacofonía de confusión y preocupación. Aizawa, o mejor dicho, Era Cereal, sintió que su mal presentimiento se confirmaba. Era la misma sensación que había tenido desde la mañana, cuando los muros de Oa habían sido violados por la prensa. Izuku, por su parte, comprendía la gravedad de la situación. Su Kirk le había revelado la presencia de numerosas personas dispersas por las instalaciones de luz, y su instinto le decía que no estaban allí con buenas intenciones. Olmigt, llamó Izuku, su voz cargada de una seriedad inusual. ¿Puedo usar mi Kirk? El símbolo de la paz dudó por un momento, consciente de las implicaciones de su respuesta. Finalmente, con un asentimiento grave, concedió. Adelante. Aizawa fulminó a Olmigt con la mirada. ¿Qué crees que haces? Espetó, su tono reflejando una mezcla de incredulidad y frustración. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una pequeña bola de fuego se formó detrás de Izuku. El calor que emanaba era inconsistente con su tamaño, sorprendiendo a todos los presentes. ¿Qué crees que harás, Midoriya? Intentó intervenir Aizawa, pero era demasiado tarde. La bola de fuego ya había salido disparada hacia la zona de deslave. Segundos después, una explosión resonó en la distancia, seguida de gritos estremecedores que helaron la sangre de los estudiantes. ¿Qué fue eso?, preguntó Hiro, su voz temblando ligeramente mientras los quejidos cesaban en la lejanía. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y preguntas sin respuesta. Los estudiantes intercambiaron miradas de confusión y miedo, mientras los profesores se preparaban para lo que fuera que estuviera por suceder. En el centro de las instalaciones, una fuente de agua proporcionaba un punto focal sereno. Sin embargo, la tranquilidad del flujo acuático se vio abruptamente interrumpida por la aparición de una nube oscura y ominosa. El espacio alrededor de la fuente comenzó a distorsionarse, creando arcos sombríos que se expandían con una velocidad alarmante. Olmigt, el símbolo de la paz, comprendió instantáneamente la gravedad de la situación. Su característica sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de seriedad que rara vez se había visto en su rostro. Con un paso decidido hacia adelante, su voz resonó con autoridad. Aizawa, 13, quédense con los estudiantes. Luego, dirigiéndose a Izuku, cuya mirada permanecía fija en el portal en expansión, añadió, retrocede, joven Midoriya. De la nube oscura, que ahora se asemejaba a un portal siniestro, comenzaron a emerger figuras. No eran personas comunes, sino villanos, en una cantidad considerable aunque no comparable a los que ya estaban dispersos por las instalaciones. Entre la multitud de malhechores, 3 figuras colosales se destacaron al salir en último lugar. La primera era un monstruo humanoide negro, con un cuerpo musculoso cubierto de cicatrices. Su característica más perturbadora era su cerebro expuesto en la parte superior de la cabeza, rodeado por ojos desproporcionadamente grandes. Su boca, similar a un pico, estaba llena de dientes afilados. Vestía únicamente un pantalón beige y rodilleras metálicas con diseño de calaveras, dejando su torso y pies al descubierto. Los otros 2 seres no eran menos impresionantes, pero uno en particular llamaba la atención por sus brazos, que parecían 2 enormes espadas afiladas, listas para cortar cualquier cosa a su paso. En medio de estos 3 monstruos, se encontraba una figura que, aunque menos imponente físicamente, emanaba un aura de peligro. Era un hombre de cabello azul grisáceo, cuyo rostro estaba oculto tras lo que parecía ser una mano falsa. Su atuendo, compuesto por pantalón y camisa negros, estaba decorado macabramente con más manos falsas adheridas a la tela. La atmósfera en el Usk se tornó densa con tensión y miedo. Los estudiantes, que momentos antes se preparaban para un simple ejercicio de rescate, ahora se encontraban frente a una amenaza real y palpable.
Aizawa y 13 se posicionaron protectoramente frente a los jóvenes, mientras All Might se preparaba para abalanzarse en cualquier momento. El hombre de cabello azul grisáceo, cubierto por manos adheridas a su cuerpo y rostro, dirigió su mirada hacia el grupo de estudiantes con una expresión que mezclaba desdén y una oscura fascinación. Una risa sombría escapó de sus labios, resonando como un eco inquietante en las vastas instalaciones de luz. Parece que todo salió como lo esperábamos, dijo con voz rasposa, cargada de una amenaza implícita. Luego, sus ojos se clavaron en Izuku con una intensidad perturbadora. Ahora, ¿quién demonios es Midoriya? El silencio que siguió fue ensordecedor. All Might abrió los ojos con incredulidad, incapaz de ocultar su sorpresa. A su lado, Izuku permanecía inmóvil, su mente trabajando frenéticamente para comprender lo que acababa de escuchar. ¿Midoriya? ¿Por qué quieren a Midoriya-kun? La voz temblorosa de Hagakure rompió el silencio. Aunque invisible, el miedo era evidente en su tono. Todos los estudiantes ya eran conscientes de que esto no era un simulacro. Estos villanos eran reales, y sus intenciones no podían ser más claras. ¿Por qué quieres al nerd, pedazo de mierda? Gritó Bakugo con furia, dando un paso adelante como si estuviera listo para lanzarse al ataque. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, Aizawa extendió un brazo frente a él, deteniéndolo con firmeza. Retrocedan, ordenó Aizawa con voz firme pero tranquila. Dejemos esto a All Might. Bakugo apretó los dientes con frustración, claramente molesto por no poder actuar. Sin embargo, obedeció a regañadientes y dio un paso atrás, aunque sus puños aún estaban cerrados con fuerza. Tú también, Midoriya, añadió Aizawa mientras dirigía su mirada hacia Izuku. Regresa. Izuku no apartaba la mirada del hombre que lo había llamado por su nombre. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué me busca? ¿Qué quiere de mí? No recordaba haberlo visto antes ni tener alguna conexión con él. Antes de que pudiera responder o moverse, sintió una mano firme sobre su hombro. Era All Might. Su expresión era seria, pero había un destello de confianza en sus ojos. Regresa con tus compañeros, Izuku, dijo All Might en un tono bajo pero autoritario. Ve y protégelos. Las palabras del héroe lo hicieron reaccionar rápidamente. Asintió sin decir nada más y comenzó a retroceder hacia el grupo de estudiantes. ¿Qué fue todo eso, Izuku? Preguntó Melissa tan pronto como estuvo cerca. Su voz tenía un tono urgente y preocupado, como si las palabras del villano hubieran calado profundamente en ella. No lo sé, respondió Izuku sinceramente mientras miraba hacia el suelo. No tengo idea de quién es ni por qué me busca. Melissa apretó los labios, claramente insatisfecha con la respuesta pero consciente de que no era el momento para profundizar en ello. No es tiempo para estas conversaciones, intervino Aizawa mientras se colocaba frente al grupo como un escudo protector. Debemos salir de aquí ahora mismo. All Might se encargará. A pesar del miedo palpable entre los estudiantes, todos comenzaron a correr hacia la salida de luz bajo la dirección de Aizawa y 13. Sus pasos resonaban en el suelo metálico mientras intentaban alejarse del peligro inminente. De vuelta en el centro de las instalaciones, el villano cubierto de manos observaba con molestia cómo su objetivo comenzaba a alejarse junto al resto del grupo. Sus ojos brillaban con una mezcla de irritación y determinación. Kurohiri, pronunció en un tono bajo pero cargado de intención. En respuesta a su llamado, la espesa nube morada que había servido como portal comenzó a moverse con fluidez antinatural. Los bordes oscilaban como si estuvieran vivos mientras avanzaba rápidamente hacia la salida donde los estudiantes intentaban escapar. Frente al grupo que estaba por alcanzar la salida de luz, la nube morada se materializó repentinamente en su camino. De ella emergieron dos ojos dorados brillantes que parecían observarlos con expectación fría y calculadora. El grupo se detuvo abruptamente ante la aparición del villano conocido como Kurohiri. Su presencia era imponente no por su tamaño físico, sino por la sensación sofocante que emanaba. ¿A dónde creen que van?, preguntó Kurohiri con voz profunda y distorsionada mientras extendía sus brazos nebulosos hacia ellos. No pueden irse tan fácilmente. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas mientras retrocedían instintivamente unos pasos.
Aizawa se posicionó frente a ellos una vez más, activando su Kirk mientras sus vendas comenzaban a moverse como serpientes listas para atacar. No dejaré que toques a ninguno de ellos, declaró Aizawa con una determinación inquebrantable en su voz. La tensión en el aire era palpable mientras ambos lados se preparaban para el enfrentamiento inminente. Mejora de fuerza, mejora de sentidos, energía primordial. El cabello de Izuku ondeó suavemente, como si una brisa invisible lo acariciara. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, adquirieron un brillo amarillo intenso, casi sobrenatural. Impulso, en un instante, Izuku se convirtió en una borrosa estela de movimiento. El aire a su alrededor se cortó con un silbido agudo mientras se lanzaba hacia Kurohiri con una velocidad que desafiaba la comprensión humana. Su cuerpo, potenciado por la combinación de sus habilidades, se movía con una precisión y fuerza que rivalizaban con las de los héroes profesionales más experimentados. Kurohiri, incapacitado momentáneamente por el Kirk de Aizawa, no pudo reaccionar a tiempo. El puño de Izuku conectó con lo que el joven héroe identificó rápidamente como la parte física del villano. El impacto resonó por todo el Usk, un sonido metálico y hueco que indicaba que había dado en el blanco. Algo en el cuerpo de Kurohiri, posiblemente un dispositivo o una parte de su armadura, se abolló bajo la fuerza del golpe de Izuku. El villano salió disparado hacia atrás, chocando violentamente contra las puertas de la cúpula con un estruendo ensordecedor. Izuku permaneció en posición de combate, su respiración sin signos de agitación y sus ojos fijos en el lugar donde Kurohiri había impactado. Una furia que nunca antes había experimentado ardía en su interior, dirigida no solo hacia Kurohiri, sino hacia toda la situación. En ese momento, Izuku no veía a Kurohiri como un ser humano, sino como una amenaza, un monstruo no muy diferente a las tres criaturas que aún acechaban en la plaza central del Uso. Midoriya. La voz de Aizawa cortó el silencio que siguió al impacto. El profesor corría hacia él, con una mezcla de preocupación y asombro en su rostro normalmente estoico. Detrás de Aizawa, los compañeros de clase de Izuku avanzaban cautelosamente. Sus expresiones variaban desde el shock hasta la admiración, algunos incluso mostraban un atisbo de miedo. Nadie había visto a Izuku moverse. En un momento estaba con ellos, y al siguiente, había derribado a uno de los villanos más amenazantes. ¿Cómo? Comenzó Uraraka, su voz apenas un susurro. Increíble, murmuró Kirishima, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y respeto. Bakugo, por su parte, apretaba los puños con fuerza, su rostro una máscara de frustración y algo que podría interpretarse como un reconocimiento reluctante. Aizawa llegó junto a Izuku, colocando una mano firme sobre su hombro. Buen trabajo, dijo en voz baja, pero no vuelvas a actuar por tu cuenta. Es peligroso. Izuku, aún tenso y alerta, asintió levemente. Lo siento, sensei. No pude quedarme quieto. El profesor estudió a su alumno por un momento antes de volverse hacia el resto de la clase. Esto no ha terminado, manténganse alerta. Advirtió. All Might observó con atención el breve pero intenso enfrentamiento entre el villano de la deformación y su joven alumno Midoriya. Una mezcla de orgullo y preocupación cruzó por su rostro antes de que su expresión se endureciera nuevamente. Si él está en ese grupo, no tengo por qué preocuparme, murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. Su mirada se desvió hacia la horda de villanos, que avanzaba cada vez más rápido en su dirección y la de sus alumnos. Con la experiencia de innumerables batallas, All Might inhaló profundamente, sus músculos tensándose visiblemente bajo su traje. Con movimientos deliberados y precisos, se tronó los nudillos y el cuello, como un boxeador preparándose para entrar al ring. Adoptando una postura ofensiva que había perfeccionado a lo largo de años como el símbolo de la paz, All Might completó su preparación mental y física. El suelo bajo sus pies crujió, pequeñas grietas formándose en el concreto, un testimonio silencioso del poder contenido en su cuerpo. En un instante, All Might se convirtió en un borrón de movimiento. La distancia que lo separaba de los villanos, marcada por las largas escaleras de luz, se desvaneció en menos de un parpadeo. Los delincuentes de menor rango ni siquiera tuvieron tiempo de registrar su presencia antes de que el héroe estuviera entre ellos.
Con una precisión y fuerza que desafiaban la comprensión humana, Olmig comenzó a derribar a los villanos uno tras otro. Sus movimientos eran fluidos y económicos, cada golpe calculado para incapacitar sin causar daño permanente. Algunos villanos salieron volando por el aire, otros cayeron inconscientes al suelo, pero ninguno recibió un trato especial. Para Olmig, estos villanos no eran más que obstáculos en su misión de proteger a sus estudiantes. Su determinación era palpable, su presencia imponente llenando el espacio con una energía que mezclaba determinación y una furia controlada. No dejaría que ninguno de ellos se acercase a sus alumnos. Hoy, solo era él contra este circo de payasos. Mientras continuaba su asalto imparable, los estudiantes y los villanos restantes observaban con una mezcla de asombro y terror cómo Olmig incapacitaba fácilmente a los villanos. En medio del caos, el líder de los villanos, el hombre cubierto de manos, observaba la escena con una mezcla de frustración y fascinación mórbida. Sus ojos, visibles entre los dedos de la mano que cubría su rostro, brillaban con una intensidad perturbadora. «Así que este es el poder del símbolo de la paz», murmuró, su voz apenas audible sobre el sonido de la batalla unilateral hasta el momento. «Interesante, muy interesante». Olmig continuaba derrotando a los villanos con una facilidad que rozaba lo sobrenatural. Sin embargo, mientras su puño conectaba con un villano de 4 brazos y piel azul, su mirada se desviaba constantemente hacia las 3 criaturas que permanecían inquietantemente inmóviles en el centro del uso. A pesar de su aparente dominio de la situación, una sensación de inquietud persistía en el fondo de su mente. «Nomu 1, ordenó el villano de las manos, su voz cortando el aire como una navaja. La bestia más grande del grupo se estremeció, sus músculos ondulando bajo su piel oscura, como si estuviera despertando de un largo letargo. «Si Kurohiri no ha regresado, es porque algo salió mal», murmuró el villano, sus ojos entrecerrados detrás de la mano que cubría su rostro. «Nomu 3, ve por el objetivo principal, el mocoso Midoriya». Las órdenes fueron ejecutadas con una precisión mecánica. Nomu 3, la criatura con cuchillas en lugar de manos, dio un salto estruendoso que lo llevó a la cima de las escaleras, donde se encontraban los estudiantes y profesores. Olmig detuvo su asalto, notando que ya no quedaban muchos villanos en pie en la plaza central. Sin embargo, la preocupación por los estudiantes todavía pesaba en su mente. Al ver la sombra de Nomu 3 pasar sobre él, su corazón se aceleró. Se dirige hacia los estudiantes, pensó, preparándose para seguirlo. Pero antes de que pudiera moverse, sus sentidos le alertaron de otro peligro inminente. Con un movimiento fluido, esquivó unos tentáculos que surgieron del suelo, pertenecientes al segundo Nomu. «¿Tentáculos?», se preguntó brevemente, pero no tuvo tiempo de reflexionar más. El Nomu más grande, al que el villano había llamado 1, se lanzó hacia él. Cada paso de la criatura hacía temblar el suelo, y en un instante, su velocidad se multiplicó, dejando tras de sí un vendaval que agrietó el pavimento. El puño de Nomu 1 conectó con la mejilla derecha de Olmig con una fuerza descomunal, enviándolo volando por los aires. El impacto lo dejó momentáneamente aturdido, un entumecimiento extendiéndose por su rostro. Antes de que pudiera recuperarse, sintió algo rígido envolverse alrededor de su rodilla izquierda, los tentáculos del segundo Nomu. Con un movimiento brutal, la criatura azotó a Olmig contra el suelo de concreto. El impacto resonó por toda la cúpula, y el héroe no pudo evitar escupir una bocanada de saliva. Sin darle tiempo a recuperarse, el Nomu comenzó a repetir el proceso, estrellándolo una y otra vez contra el suelo. Cada golpe arrancaba pedazos de los cimientos, y los gruñidos de dolor de Olmig quedaban ahogados por el estruendo de la destrucción. Justo cuando pensaba que sería estrellado nuevamente, un golpe en su costado derecho lo catapultó hacia el área de derrumbe. Olmig se estrelló contra las rocas, provocando un pequeño deslave. Levantando la vista con dificultad, vio que el responsable de este último ataque era Nomu 1, que ahora se acercaba a él con pasos pesados. El cuerpo del héroe dolía, y la preocupación por sus estudiantes crecía con cada segundo. Mientras se levantaba entre los escombros, no pudo evitar pensar en si la criatura que fue en busca de sus estudiantes era igual de poderosa. Sacudió los pensamientos negativos de su mente.
Recordó que entre sus estudiantes había alguien el cual creí capaz de enfrentarse a estas criaturas. Ya había sentido el poder de estas bestias, y si esto era todo lo que podían hacer, se quedaban cortas comparadas con el potencial de ese alumno. El héroe se limpió el polvo de su traje de la edad de bronce con un gesto decidido. Su capa comenzó a ondear como si tuviera vida propia, una promesa silenciosa de que terminaría rápidamente con esta pelea. No puedo perder el tiempo con ustedes, declaró Olmigt, su voz resonando con determinación. Mis estudiantes me necesitan. Flexionando ligeramente sus rodillas, Olmigt sintió el poder de One for All pulsando en su interior. La enorme llama de la antorcha de poder que había heredado persistía en él, lejos de apagarse a pesar de haberla transmitido. Sin dudarlo un instante, su cuerpo se movió con una velocidad sobrehumana hacia la bestia frente a él. Su puño, cargado con el poder acumulado de generaciones de héroes, conectó con el de la criatura. El choque de fuerzas hizo que los músculos del gnomo se estremecieran, ondulando como gelatina elástica bajo su piel oscura. Olmigt, lejos de retroceder, lanzó otro puñetazo, esta vez con aún más potencia que el anterior. Nuevamente, ambas fuerzas colisionaron en un espectáculo de poder puro, pero la diferencia entre ambos era clara. El símbolo de la paz estaba ganando terreno. La criatura se tambaleó hacia atrás, su cuerpo perdiendo el equilibrio ante la fuerza abrumadora de Olmigt. El héroe, aprovechando este momento de debilidad, se deformó en un movimiento tan rápido que dejó tras de sí un rastro de polvo entre los escombros. Carolina Smash. Rugió Olmigt mientras corría hacia la bestia desorientada. Con las manos en cruz, lanzó un golpe descendente que impactó directamente en la cabeza del gnomo. El impacto fue tan poderoso que la criatura se elevó varios metros en el aire. Olmigt, sin perder un segundo, se impulsó hacia arriba, alcanzando al gnomo en pleno vuelo. Con un último y devastador puñetazo, envió a la bestia de vuelta a la plaza central donde había comenzado el combate. El cuerpo del gnomo, ahora inerte como un títere sin hilos, se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y escombros. Olmigt aterrizó con gracia a pesar de su tamaño, sus ojos fijos en la dirección donde había caído la criatura. Su respiración era pesada, pero controlada, y una sonrisa desafiante se dibujaba en su rostro. Uno menos, murmuró para sí mismo. El villano de las manos observaba la batalla desde la distancia, su rostro contorsionado en una mueca de disgusto y frustración. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una intensidad perturbadora mientras escrutaba cada movimiento en el campo de batalla. Sensei mintió, murmuró entre dientes, su voz apenas un susurro cargado de amargura y rabia contenida. Apretó los puños con tanta fuerza, que sus nudillos se tornaron blancos bajo las manos disecadas que cubrían su cuerpo. Primero Kurohiri, ahora mis gnomo no hacen más que unos malditos rasguños, sus dientes rechinaron de manera antinatural, el sonido similar al de uñas arañando una pizarra. La tensión en su mandíbula era palpable, un reflejo físico de la furia que bullía en su interior como lava a punto de erupcionar. «Levántate, gnomo», rugió de repente, su grito cargado de desesperación y furia resonando por toda la plaza central del Uso. Aplasta a ese maldito símbolo. Olmigt, quien acababa de aterrizar después de su último ataque, giró bruscamente la cabeza hacia la fuente del grito. Sus ojos se entrecerraron, una mezcla de confusión y preocupación cruzando su rostro normalmente confiado. «Levantarse», murmuró para sí mismo, su voz grave teñida de incredulidad. Su mirada se clavó en el cuerpo aparentemente inerte del gnomo que yacía en un cráter a varios metros de distancia. Imposible, después de recibir mi Carolina Smash a máxima potencia, pero ante sus ojos, lo imposible comenzó a materializarse. El gnomo, esa monstruosidad de músculos y piel negra, empezó a moverse. Sus miembros destrozados se retorcieron de forma antinatural, huesos y tendones regenerándose a una velocidad alarmante. En cuestión de segundos, la criatura se puso de pie, como si los devastadores ataques de Olmigt nunca hubieran ocurrido. ¿Qué demonios? Olmigt no pudo contener su asombro, sus ojos azules abriéndose de par en par. No tuvo tiempo de procesar lo que estaba viendo. Un dolor agudo en su muñeca lo trajo de vuelta a la realidad.
Uno de los tentáculos del segundo Nomu se había enroscado alrededor de su brazo, apretando con una fuerza descomunal. ¡Maldición!, gruñó Olmigt, sus músculos tensándose mientras luchaba por liberarse. Casi me olvido de ti, engendro viscoso. El Nomu principal, ahora completamente regenerado, no perdió tiempo. Con un salto que hizo temblar el suelo, se elevó en el aire. Sus manos, del tamaño de neumáticos de camión, se entrelazaron sobre su cabeza formando un mazo gigantesco. Olmigt evaluó la situación en una fracción de segundo. Los estudiantes aún estaban en peligro, y él era la única línea de defensa entre ellos y estos monstruos. No podía darse el lujo de contenerse, no cuando las vidas de sus alumnos pendían de un hilo. Con un rugido que rivalizaba con el de los Nomu, Olmigt agarró el tentáculo que lo sujetaba. Sus músculos se hincharon, venas palpitando bajo su piel mientras aplicaba toda su fuerza sobrehumana. Con un tirón brutal, arrancó un trozo de la extremidad. El Nomu chilló, un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Pero ni siquiera este dolor pareció detenerlo. Su programación era clara, y estaba dispuesto a cumplirla a cualquier costo. Liberado del agarre, Olmigt apenas tuvo tiempo de saltar hacia atrás. El puño combinado del Nomu principal se estrelló contra el suelo donde había estado parado un instante antes. El impacto fue devastador, creando un cráter y levantando una nube de polvo y escombros. Olmigt aterrizó a varios metros de distancia, su capa ondeando dramáticamente tras él. A pesar de su aparente calma, su mente trabajaba a toda velocidad. Estos no eran diferentes a cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. No solo poseían una fuerza bruta casi comparable a la suya, sino que su capacidad regenerativa los hacía prácticamente invulnerables. Esto es diferente, murmuró para sí mismo, apretando los puños con tanta fuerza que sus guantes crujieron. Desde su posición, el villano de las manos observaba con una sonrisa torcida. Sus ojos, visibles entre los dedos de la mano que cubría su rostro, brillaban con una mezcla de locura y anticipación. Eso es, héroe, siseó, saboreando cada palabra como si fuera un manjar exquisito. Sigue luchando. Quiero ver cómo se desmorona esa fachada de invencibilidad. Quiero ver al gran símbolo de la paz romperse en 1000 pedazos. Olmigt ignoró las provocaciones del villano. Había lidiado con tipos así antes, y sabía que responder solo alimentaría su ego retorcido. En su lugar, se concentró en la tarea que tenía por delante. Su capa ondeaba tras él como una bandera, un recordatorio constante de todo lo que representaba. Flexionó las rodillas ligeramente, sintiendo el poder de One for All acumularse en su interior como una tormenta a punto de desatarse. Cada fibra de su ser vibraba con energía contenida, lista para ser liberada. Muy bien, monstruos, declaró Olmigt, su voz resonando con una determinación inquebrantable. Una sonrisa desafiante se dibujó en su rostro, sus ojos brillando con una intensidad que rivalizaba con el sol. Si quieren jugar rudo, les mostraré por qué soy conocido como el símbolo de la paz. Prepárense para sentir el verdadero poder de un héroe. Con esas palabras, Olmigt se lanzó hacia adelante. El suelo bajo sus pies se agrietó por la fuerza de su impulso, y en un parpadeo, estaba frente al Nomu principal. El Nomu no se quedó atrás. Su puño se estrelló contra el de Olmigt, causando un temblor que sacudió el suelo bajo sus pies. El impacto resonó por todo el Usk, un recordatorio del poder descomunal que ambos combatientes poseían. Todo eso es inútil, exclamó el villano de las manos, su voz cargada de una mezcla de frustración y orgullo retorcido. Sus ojos, visibles entre los dedos que cubrían su rostro, brillaban con una intensidad febril. Este Nomu es el arma definitiva para derrotarte. Regeneración, absorción de impacto y una fuerza capaz de rivalizar con la tuya. Cada palabra salía de su boca como si estuviera recitando una lista de logros. Por eso él es el antisímbolo de la paz. La mente de Olmigt dio un vuelco ante esta revelación. ¿Más de un don? Su ceño frunciéndose con preocupación. Ya había especulado sobre esta posibilidad después de presenciar la regeneración del Nomu, pero tener la confirmación era aún más inquietante. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una pregunta sombría se formaba en su mente. ¿Él ha vuelto?
Sacudiendo estos pensamientos perturbadores, Olmigt se enfocó en la batalla frente a él. Con un poderoso de rechazo, hizo retroceder al gnomo, dejándolo momentáneamente aturdido. A pesar de las declaraciones grandilocuentes del villano, era evidente que esta criatura, aunque formidable, no estaba al nivel que Olmigt poseía. Si no fuera por el otro gnomo con tentáculos, esta pelea ya habría terminado. Como si quisiera demostrar su punto, el gnomo tentaculado lanzó uno de sus apéndices hacia Olmigt, intentando atraparlo como un látigo viviente. El héroe lo esquivó con una gracia que desafiaba su tamaño, su cuerpo moviéndose como si fuera agua fluyendo alrededor de un obstáculo. Esta batalla de 2 contra 1 no debería ser tan complicada, un rastro de frustración tiñendo sus pensamientos mientras alternaba entre defenderse de un gnomo y esquivar al otro. Sus ojos se entrecerraron al notar que la parte del tentáculo que había arrancado anteriormente ya se había regenerado. «Este también puede regenerarse», murmuró, un rastro de molestia adornando sus palabras. «Esto complica las cosas». Decidido a cambiar el rumbo de la batalla, Olmigt se movió como una bala, su cuerpo convirtiéndose en un borrón de movimiento. El gnomo tentaculado trató inútilmente de golpearlo, sus extremidades alargadas cortando el aire, pero sin lograr conectar ni un solo golpe. «Si no pueden tocarme, toda esa fuerza es inútil», pensó Olmigt, una sonrisa confiada curvando sus labios. Con la agilidad de un gimnasta olímpico, Olmigt se escabulló entre 3 tentáculos que giraban a su alrededor como cuerdas de saltar mortales. Aprovechando su posición, dio un poderoso aplauso, generando una onda de choque que hizo estremecer los tentáculos. Sin perder un segundo, Olmigt agarró 2 de los apéndices del gnomo. Sus músculos se tensaron bajo su traje mientras tiraba de ellos con una fuerza descomunal. «Veamos cómo te gusta recibir tu propio trato», rugió, levantando al gnomo como si no pesara más que una pluma. Con movimientos fluidos y poderosos, Olmigt comenzó a azotar al gnomo contra el suelo una y otra vez. Cada impacto creaba pequeños cráteres en el concreto, levantando nubes de polvo y escombros. El gnomo de piel negra, viendo a su compañero en apuros, se lanzó al ataque nuevamente. Pero Olmigt, anticipando su movimiento, giró sobre sí mismo y, con un rugido que rivalizaba con el trueno, lanzó al gnomo tentaculado hacia su compañero. Los 2 gnomos chocaron en el aire con un impacto ensordecedor, sus cuerpos entrelazándose en una masa confusa de músculos y tentáculos. La fuerza del lanzamiento los envió volando hacia la fuente en el centro de la plaza, justo al lado del villano de las manos. El villano, cuya confianza había dado paso a una exasperación palpable, apenas tuvo tiempo de apartarse cuando los gnomos se estrellaron contra la fuente, destruyéndola en una explosión de agua y escombros. Olmigt se irguió, su respiración ligeramente agitada pero su postura aún firme y desafiante. «¿Eso es todo lo que tienen tus armas definitivas?», preguntó, su voz cargada de determinación. «Porque si es así, me temo que tendrás que replantearte tu definición de definitivo». El villano de las manos apretó los puños. La frustración emanaba de él en oleadas casi tangibles, mientras observaba a sus creaciones luchar por levantarse del montón de escombros. Cuando ambas criaturas estaban por levantarse, algo que frustró más al villano sucedió, el gnomo de los tentáculos finalmente cedió, su cuerpo cayendo inerte finalmente al suelo, un sonido seco resonando en su descenso para no volver a levantarse. El silencio sepulcral que siguió a la caída del gnomo de tentáculos fue roto por el sonido seco de su cuerpo inerte golpeando el suelo. Olmigt, su imponente figura proyectando una sombra alargada, dio un paso al frente. Su voz, aunque cansada, no había perdido un ápice de autoridad. «Parece que ahora sí es uno menos», declaró, sus ojos azules fijos en el villano que ahora parecía acorralado. «Se acabó. Ya no tienes escapatoria. Tu única opción es entregarte». El villano de las manos, lejos de rendirse, estalló en un frenesí de negación y rabia. Sus ojos, visibles entre los dedos que cubrían su rostro, brillaban con una mezcla de locura y desesperación. «Cállate», gritó, su voz quebrándose. «Mi gnomo te matará. Está hecho para eso. Él lo hará. Te matará». La expresión de Olmigt se endureció, sus cejas frunciéndose mientras evaluaba la situación.
El último gnomo en pie, reaccionando al grito de su amo, se lanzó contra el héroe con un puñetazo devastador. Pero Olmigt, haciendo gala de sus años de experiencia, esquivó el ataque con un movimiento fluido que desafiaba su tamaño. Si no piensas entregarte, solo queda hacerlo por las malas, declaró Olmigt, su voz cargada de determinación. Con una velocidad que rivalizaba con el rayo, Olmigt contraatacó. Su puño, cargado con el poder acumulado de generaciones de héroes, se estrelló contra el gnomo. Detroit Smash. El impacto fue brutal. El gnomo salió despedido, su cuerpo inerte aterrizando en el área de incendios con un estruendo ensordecedor. Olmigt permaneció en su posición, su respiración agitada pero controlada, mientras observaba al villano de las manos. El villano, viendo su última esperanza desvanecerse, cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba visiblemente, y cuando habló, su voz era apenas un susurro entrecortado. No, ¿por qué? No. Sus palabras se volvieron cada vez más frenéticas. Todavía me queda uno. Él volverá con el objetivo, la misión secundaria. La bonificación. Olmigt frunció el ceño, intrigado por estas palabras delirantes. Objetivo secundario, pensó, recordando súbitamente el interés que los villanos habían mostrado en Izuku. ¿Se refiere al joven Midoriya? Antes de que pudiera indagar más, una ola de calor abrasador invadió las instalaciones. Una llamarada inigualable iluminó el Uzg, y el cuerpo calcinado del gnomo de manos afiladas cayó en la plaza, retorciéndose en agonía mientras intentaba regenerarse sin éxito. Olmigt y el villano de las manos, anteriormente enfrascados en su propio enfrentamiento, se vieron obligados a desviar su atención hacia esta nueva amenaza. Sus ojos se elevaron hacia la cima de las escaleras, donde una silueta emergía entre el vapor y el humo. El corazón de Olmigt dio un vuelco cuando reconoció la figura. Joven Midoriya, murmuró, su voz apenas un susurro cargado de incredulidad y horror. Izuku flotaba en el aire, pero esta no era la imagen del estudiante que Olmigt conocía. El joven en entrenamiento se había transformado en algo que desafiaba la comprensión del símbolo de la paz. Los ojos de Izuku, ahora presentaban un aspecto diferente, Blessed Yes había entrado en juego. Su ojo izquierdo brillaba con un intenso dorado, mientras que el derecho resplandecía con un rojo carmesí tan profundo como la sangre que emanaba de su rostro. Pero lo que realmente heló la sangre de Olmigt fue el estado del lado derecho de Izuku. Donde debería haber estado su brazo derecho, solo quedaba un vacío brutal. La extremidad parecía haber sido arrancada con una violencia inimaginable, dejando tras de sí solo fragmentos de carne y hueso que colgaban precariamente. No puede ser, murmuró Olmigt, su voz quebrándose ante la visión de su estudiante en semejante estado. La mirada de Izuku, vacía y distante, permanecía fija en el cuerpo agonizante del gnomo que yacía a sus pies. Sin embargo, había algo en esa mirada que iba más allá del simple shock o dolor. Era una mirada que hablaba de un poder que rayaba en lo inhumano. Con un movimiento fluido que contrastaba con la brutalidad de su estado, Izuku extendió su mano izquierda. Una llama azul, más intensa y concentrada que cualquier fuego que Olmigt hubiera visto antes, comenzó a formarse en su palma. La temperatura en el Uzg pareció elevarse varios grados en cuestión de segundos. Joven Midoriya, detente, gritó Olmigt, pero sus palabras parecieron perderse en el rugido de las llamas. Sin titubear, Izuku lanzó la bola de fuego concentrado hacia el gnomo agonizante. El impacto fue instantáneo y devastador. En un parpadeo, el cuerpo de la criatura se desintegró, convirtiéndose en nada más que cenizas negras que se esparcieron por el suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Olmigt, el villano de las manos, e incluso los pocos villanos que aún quedaban conscientes, observaron la escena con una mezcla de asombro y terror. Esto no estaba en el plan, murmuró el villano de las manos, su voz temblando por primera vez desde que había comenzado el ataque. Se suponía que él era el objetivo, no esto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerden que cualquier duda o sugerencia estaría siendo respondida en los comentarios. Ahora, sin nada más que decir, nos vemos en otro capítulo.